Suscríbete a la Panterita. De ensayar Paraguay en todo el partido. Remata de derecha, se amaca antes. Sí, muy bien, amaga muy bien. Lo deja por el camino al jugador de japonés. Remata, cruza el palo derecho del arquero, 2-1. Dije yo, acá se viene el empate. Movió la pelota y va Japón y mete el gol. A los 59 mete el descuento Paraguay 2-1, a los 60 marca Japón. Y ahí Alan Benítez queda pagando sobre la zona donde, porque se interna sobre la izquierda. Se cerró mucho. Y ahí podemos debatir, bueno, pues los centrales no vinieron a presionar, los mediocampistas tampoco, pero No. él pues tiene que hacer sombra al jugador. El mediocampo fue Y perdón, Sí. para cerrar nomás lo del gol. Sí. Kili Roja también flojísimo, porque él sale desesperadamente, yo no sé Principalmente en por los qué. cruces, él estuvo mal. Sí. Santi empezó bien con una gran tapada, un remate que iba al ángulo bien temprano, antes de los 5 minutos de partido, pero después en el primer córner él ya queda pagando. Una jugada donde le cabezan en el primer palo, pero por suerte el japonés no tuvo precisión, pero al tapar un penal después en el global del partido, y sacó otras pelotas también. Para mí, 20 minutos iniciales Paraguay le aguantó el ritmo a Japón. Quiso jugar con la presión intensa, la dinámica, jugar de tú a tú, y después ya se desdibujó completamente. Yo solo rescato en esos 20 minutos iniciales el trabajo de Riveros y de Cubas, que tuvo que vérselas casi siempre solo porque realmente Richard Sánchez fue un espectador más, ni quite ni juego. Y después Paraguay estuvo casi siempre una milésima de segundo antes, después mejor dicho. Japón, ¿verdad? Con respecto, Antes. Japón siempre llegaba antes. Exacto. Hay una diferencia de velocidad y de dinámica. Y no tuvimos quite la mitad de la cancha. Y llegaron cuando quisieron, cerca del área, cuando quisieron. Después Cuba también parece que estaba solo y como que ya se vio impotente ante la arremetida de los japoneses que hacían lo que querían, insisto, y que nos hicieron realmente precio. Porque Pudo haber si el sido partido, un 6-1, 7-1, ¿verdad? Sí, no, fácilmente. Hay dos jugadas, incluyendo Yo la tengo una vida, hay una del que se falla solito, después está la del penal. Sí. no. A mí me pasó lo mismo que a Bruno. Yo bajé a dejar Minero en la escuela justo cuando empataba Darío González y dije, bueno, ahora aparece otro partido. Cuando sumo estaba 3-1 de partido. Sí, lo que pasa es Una locura. que hasta el 1-0 de Japón, Paraguay seguía siendo un equipo que, dentro de lo que decía Ariel, de presionar muchas veces muy arriba, otras veces en 3/4 de cancha, y en otras situaciones en las divididas. Pero nunca le dejó tantos espacios a Japón como en la jugada del primer gol. ¿Cómo se generó ese espacio? Cuando va en una dividida y quiere anticipar al derete, va hasta el medio campo y deja el hueco espectacular para que esa gente que maneja muy bien esos Después, pases... cuando Zárate quiere hacer la filtros. cobertura, le tiene a los dos delanteros. Sí, no sabe a quién. no sabe qué hacer, sí, y entonces pueden filtrar el pase y se nota el trabajo que tiene esta selección de Japón, cómo mueven la pelota. Siempre a los 85 hacen el cuarto gol y parecía que iban a correr recién en el partido y nosotros ya estábamos todos exhaustos. Era un partido bastante difícil, complicado. No quiero decir que no tenemos nada, pero salvo la jerarquía de Derlis, otras veces Oscar Romero, nadie se anima a jugar. Increíble. preocupante. No se la No aplica. se animan a jugar los Preocupante porque jugadores. parece que está muy lejos la próxima eliminatoria, pero en octubre más o menos del año que viene, es decir, dentro de un año, 4 meses, que pasa rapidísimo, ya estamos jugando de vuelta eliminatoria. ¿Y qué es lo que tenemos? Realmente hay jugadores que no asumen la responsabilidad. Almirón muy poco, Romero mismo muy poco, a pesar de la presión alta donde recuperó y se la cedió a Derlis, donde todo fue también de Derlis, hay que decirlo. Richard Sánchez, aquí casi todos pedíamos su presencia, pero es un plan. Eso Eso ya es puede viejo ser, ya. hace 2 años Es fue un eso. plan. Sí. es un Yo plan. te estoy escuchando en la mitad de la eliminatoria, te estoy escuchando Sí, ahora mismo es un plan, comentario sí. de la mitad de la eliminatoria. Y sí, es como ¿Verdad? fue un déjà vu esto, ¿verdad? Almirón, Romero, Richard Y Sánchez. vamos a salir entonces otra vez en el debate y Yo creo que el único nombre nuevo que vi que tuvo varias críticas fue Alan Benítez, que hizo muy mal partido, ¿verdad? Muy mal, malísimo. Yo no sé Por si Dios, le trabajó lo ni de con la- ayer, pero dice que muy mal partido. Ni con la pelota Mal, ni con mal. la ubicación, por Dios, lo que fue. Barro Esqueloto me parece que fue tajante cuando se le preguntó, dijo, el resultado habla por sí solo. No, él aceptó Está la bien. supremacía del rival, pues la ¿sabes qué? amplitud en el Hay juego. veces que vienen los técnicos que quieren pintar Tuvimos partido que tuvimos un viaje de 72 horas y recién nos estamos acomodando. Igual se apoyó bastante Sí. el tema de que no estaban los jugadores de mayor experiencia, pero igual hubiera sido muy ya cara dura o el colmo. Pero Hablando de, perdón, Zárate, ¿cómo lo vieron? Para mí no Zárate- recuperó la prueba. Zárate en Debutó mal. espacios Fue estuvo víctima mal, de la estuvo falta de mal. velocidad, ¿verdad? Mal. Porque él es
10 en ubicación, en velocidad le falta. Sí, no, él tremendo a la hora de salir muy bien, también no tuvo miedo con la pelota, buscó, intentó. Uno se cayó, se patinó. Sí, ya Puede era ser el momento que inseguro. el equipo se destartaló. Yo creo que eso también es el peso del debut. Y también a la derecha lo tuvo Alan Benítez. O sea, es un efecto dominó cuando solemos hablar. Yo creo que, o sea, es lo que te puede generar la selección. Pero desde el objetivo, a nadie debe sorprender que el 4-1 haya sido un resultado generoso. Es más, si la gente por ahí que no maneja mucho el fútbol asiático, este equipo de Japón era más suplente que el titular. Les cuento, o sea, porque Japón el lunes juega contra Brasil y acá descansaron mucho. Brasil que le metió 5 a Corea. Sí, yo vi Ese es el partido, yo vi el segundo partido, el segundo tiempo del partido. No, un baile Sí. de Brasil, hermano. Sí. Yo vengo de un global de un 9-2, pero... ¿Por qué? ¿Cuál fue el otro? No, y Corea perdió 5-1. Ah, no, mezclando los dos. No, Ah, pues claro, el claro. 4-1 y 5-1, por eso decía lo del 9-2. No, pero le cuento nomás a la gente que este Japón, no, es el titular, no es el que consiguió la clasificación. Pongo nomás un ejemplo, no jugó el del Liverpool, para no estar contando, sí jugaron 3-4 titulares. Minamino. Sí, pero voy nomás a lo siguiente, titular o suplente, cuando vos te enfrentás a un equipo mundialista, vos te enfrentás a un equipo que sabe a lo que juega, te va a pasar esto. Por eso en la semana dije, probablemente Japón-Paraguay jueguen con los equipos suplentes. Porque también voy a agarrar y los primeros 3 nombres en la alineación, voy a decir, Kili Rojas no es, Alan Benítez no es, Luis Zárate no es, Alderete solía jugar cuando Junior Alonso y Gustavo Gómez no estaban. Blas Riveros es el titular que se lo desempolvó luego de la grave lesión que tuvo. Allí titulares Cubas. Cuando Ariel resaltaba, yo también me quedo un poco con esos 2 nombres y después paro de contar. Pero esto es lo que hay. Cuando acá se menciona que Paraguay no tiene jugadores, no es que no tengamos materia prima, pero de la noche a la mañana no se puede hacer magia. Por eso Barros Esqueloto dice, acá nos faltaron los jugadores de experiencia. Esos jugadores de experiencia son los receptores de las mayores críticas nuestras, de la afición. Pero lo que te dice el técnico es, criticado y todo, hay cosas del juego que no te puedes permitir. Lo primero que detallaba Bruno, porque eso sí, hay cuestiones que exceden al tema netamente futbolístico. Que Japón juega mejor al fútbol que Paraguay, salvo que te hayas despertado después de estar en una cápsula de 20, 30 años. Esa es una realidad que hace rato se sabe. ¿A qué voy? Hiciste un gol, de la nada. Porque presión alta, para mí eso de la presión es muy rebuscado, porque es más bien un error del lateral izquierdo. Pero perdón, que le Fabio regala. le está tirando con un bombazo. No, ¿Cómo que no. rebuscado si él dijo una alta presión que por fin vimos y dijiste- en la conferencia Guillermo Barro también reconoce. No, pero él, Fabio, dijo, Sí, producto ya de sé. una alta presión que por fin vimos. digo. Sí, ya Oye, sé. Pudimos hacer una alta presión en la jugada. Claro, Presionamos, pero hubo presión. a mí en el primer tiempo hubo más. Esa es más bien un regalo del jugador de Japón. Pero si conseguiste ese gol, debe haber un chip de vamos a hacer competitivo. Nos están pegando un baile, pero encontramos el gol por esa gran jugada previa que hace Derlis para amacarse. Porque eso necesita esta selección. Aún más cuando vos estás jugando tan mal. Necesitas destellos que tuvo González. Claro. Perfecto. Y en la primera jugada te hacen el gol. Es como que los japoneses dicen, mira vos, estos se quieren ilusionar. Tomá, nosotros estamos pegando un picnic. Pero en ese Segundo tercer gol punto. de Japón, por ejemplo, ya el técnico, ¿qué técnico lo que va a venir, por ejemplo? No te a estoy decirle a hablando, Alan Benítez, Bruno, vos seguime, tenés que no estoy irte hablando sobre- del técnico, estoy hablando de No, la ya sé. mentalidad del jugador. No, y Segundo punto. a eso voy, a Y una bueno. limitación ya que viene del jugador paraguayo. Este gol que estamos viendo, por ejemplo, a Paraguay antes no se lo hacía. 2 defensores y el arquero. Y el segundo y la punto. parte, pero mira, Por eso yo Mira, ahora mira. Quiero más redondear, no, No. de cabeza. este no. de los no. dos, Este- Alan digo. Zárate. Alan y Zárate. 2 Sí. defensores y el arquero, No, no. Bueno, por eso. pero, a ver, ese gol, el tercero, que cuando marca Derlis, después Paraguay va y recibe el gol. Ese gol, por ejemplo, ¿cómo va a ser el técnico para decirle a Alan Benítez? Y yo no sé por qué sale Kili Rojas, ¿verdad? O sea, hay demasiadas desatenciones o vos decís, bueno, pero esto es parece una jugada de escuela de fútbol. Vos Es tenés una que, jugada, ¿por qué Bruno? él no baja él tiene que encimar al delantero? Es decir, Él es una se va y jugada se que mete por en nuestro adentro. fútbol vemos siempre, vos transmitís siempre, Y sí. que se juntan todos, Y déjalo ¿verdad? fácil. Miran al hombre
no ven la pelota y cualquiera que mete un buen pase desarma nuestra defensa. Claro. Un buen pase. Claro. Y todos se metieron, en lugar de expandirse, Pero, se metieron claro, en otro pero- fútbol, pero hacemos- por vemos un eso, montón de cosas de yo esas. voy al tema de la mentalidad. Si encontraste un regalo del cielo, ¿cómo tenés que, porque cuando se habla, hay que competir también? Porque vos para ganar primero tenés que competir. Hoy Paraguay ni compitió y por ende... Y esa es ni la siquiera palabra, tuvo. y queremos volver a ser competitivos. Sí, ¿Verdad? y yo voy, por ejemplo, al cuarto gol. Este segundo gol que estábamos observando, ese triángulo, pero también voy. ¿Cuántos minutos de eliminatorias reales tienen Kili Roja, Alan Benítez y Luis Zárate? Pero así, ojalá que vayan aprendiendo. En el cuarto gol, por eso yo saco el tema de la pizarra, la estrategia. ¿Cómo explicás que Alan Benítez quiere hacer un túnel hacia tu arco? Eso no tiene explicación. Eso tiene que ver, Él sabe que- eso tiene que ver con la cabeza. La Entonces, otra vez le salió uno en el clásico, pero como dice Ariel, viniendo Alan, él Pero- es muy capaz. Estamos viendo una jugada. Mira. o sea, ahí ya No, Zárate se cae con el japonés que para mí fue el gran defensor de Paraguay, porque tiene dos situaciones. Y ahí quiere hacer un túnel. O sea, como tenía el apellido raro, era el Cumbamba, algo así era el... Mira. fíjate, o sea, él quiere enganchar hacia adentro Cuando en le vez de tenía- rechazar. No, le tenía el compañero ahí adelante Claro, o sea, para darle el entonces, pase. yo agarro dos jugadas para decir más allá, no, pero porque la que vos citabas, Fabio, la de Alderete, en el primer gol, él intenta romper, pero ya en el giro perdió. Pero, o sea, es un error, pero en la ejecución. Acá es un error, pero total. Y bueno, pero que sí, una vez Costa Que dijo... no tenemos jugadores. Una vez Costa dijo, acá en Para Olimpia, competir. en aquel tiempo de Olimpia, Costa dijo, los jugadores están haciendo la inferior en primera, dijo, ¿te acuerdas? Por este Que chico fue tan, Sayas. por Sayas. Sí. Y esto, que tenga un jugador de selección, es inadmisible. De selecciones, Pero Estamos hablando de selecciones, no te digo ni de Paraguay. El que te haga, quiere hacer un caño hacia el propio arco, teniendo un compañero, o tiene la posibilidad Cerquita. de hacerla de lateral, Cerquita. enganchar hacia afuera, Sí, y sacarla sacarlo, afuera, Carlos, si sacarla querés, afuera. pero no puedo Porque- hacer eso ahí. Él Claro, salía. pero ¿qué pensamiento tenés que un caño a dónde? Querés hacer un túnel perdiendo 3-1. Pero una no, mira locura. lo que, mira lo que. Mira, Toca el costado y punto. mira, no, una locura. Encima que... Y mira que tiene varias de esas, y bueno, y, Pero a ver, y vos, estamos hablando de la... Ariel, vos comentabas, claro, pero aquella vez en el clásico, bueno, tu equipo está ganando 3-0, 4-0. No, pero él tiene de repente La esa... opción en Guaraní, o sea, que hay contra Guaraní en la final Pero- esa. No, Claro, el penal sobre la hora en pero por Ciudad eso. del Este, ¿no? Él tiene una alforja de hechos insólitos que Por los eso, tiene, ¿verdad? o en Olimpia cuando siempre pedía offside y él quedaba expuesto Era el que quedaba enganchado. en aquel partido contra Santos, pero ahí sí voy también el tema de la selección. O sea, objetivamente Alan Benítez no es lateral en su equipo. No. Y para Barros Esqueloto era en una convocatoria que acá ya dijimos, que sea claro con lo de Juan Escobar cuando hoy Johnny le pregunta por lo de Lorenzo Melgarejo. Otra vez pone manto de duda y dice, no, yo hablé con Lorenzo y para estos 2 partidos no va lo que... O sea, sean claros. Si en un inicio de ciclo no vas a ser claro, ¿cuándo es lo que vas a ser claro? Porque, a ver, Alan Benítez e Iván Casal fueron llevados y en sus clubes no juegan como laterales. Eso sí es del técnico. Eso sí es del técnico. Entonces, lo tenés a Juan Escobar. Ah, pero Escobar no quiere jugar en la serie. Perfecto, decirlo. Porque o si no, alimentás una mala onda que sería innecesaria si es que la verdad es otra, donde no tendría ninguna responsabilidad del cuerpo técnico. Pero volviendo, esta es la realidad. Contra un equipo más suplente que titular, pero que es mundialista, esta es la realidad de un Paraguay alternativo. Porque hoy fue más alternativo de mitad de cancha para atrás y de mitad de cancha para adelante. Sabemos que es la historia de siempre. Por eso Ariel cuando decía, no, pero habla en pasado perfecto. Pero hay que decir... No hable porque Pero, ¿y esa qué de... esperanza lo que vamos a tener? O sea, nosotros buscamos justamente en el alternativo alternativa. Porque ya sabemos perfectamente los otros. Son 2 mundiales. Pero todos los técnicos dos te dicen. eliminatorias- 2 eliminatorias que fracasaron. Pero, entonces, pero digamos la verdad más también, preocupante todavía. de mitad de cancha para arriba, Oscar Romero, lejos de ese nivel que mostró en Boca por lo menos en estos últimos partidos. frágil. Muy No poco sé si tiene que ver con la compromiso. posición porque él puede jugar ahí a la derecha, puede jugar tranquilamente. Pero Poco. hoy, salvo la jugada que le filtra el pase a Derlis cuando gana el balón para que llegue el gol de Paraguay, no se animó nunca a jugar. Almirón la misma cosa. Correr, ninguna idea, pisar la pelota, levantar la cabeza, asociar juego. Nada. Un jugador que tanto siempre le pedimos, le insistimos. Y así como está, Almirón no puede ser titular en la selección. Seguimos la misma.
El gran partido que hizo con Ecuador se fumó ahora con todo esto. Lo de ¿verdad? Ecuador a los 4 días se fumó con lo de Perú. Claro. Y el técnico salió a decir, no, pero tuvimos 4 bajas. Y si en tu baja vos le vas a poner, por ejemplo, a Robert Morales, que mérito de Guillermo, pero a lo que decía Ariel, nosotros pensamos en la alternativa. Te estoy diciendo, todos los seleccionadores, los que están adentro, dicen, la alternativa no es mejor que los titulares. Hoy en la conferencia, creo que 4 veces No, yo dijo creo que Guillermo Barros que el otro pero no estuvieron los jugadores de mayor experiencia. Contra Corea van Es a que- jugar es Gustavo que- Gómez y es que Fabián hay Balbuena. una realidad, pues se hace Claro. carrera por carrera, presente Claro. por presente, tiene razón. Pero ¿dónde queda ese discurso Eh, que nosotros decimos, la renovación? No, los pero la única salvadores? renovación, la única renovación que Tenemos tiene... que tener paciencia, tranquilizarnos bien y dejarle jugar a estos chicos o a estos muchachos. Bueno, porque Kili tampoco ya no es un chiquilín. No, Almirón ya claro. no es un chiquilín. Zárate sí está haciendo... Kili su Rojas primera arma. tiene 20 Alan partidos Benítez ya no Sudamericana. es tampoco un juvenil. Alan 29 ya dijimos Después, mira, tenés Cachorro Sánchez ya no es más un chiquilín. No. Andrés Cuba ya no es un chiquilín. Después, ¿quiénes vamos? Derly González, que es el que se sale. Oscar Romero. Ya no es tampoco, es un jugador. Miguel Almirón, que ya dije. Después, ¿quién? Omar Ahí Alderete. no, Derly tampoco Zárate chiquilín. nomás, Ahí Zárate Zárate el nomás. único, entre comillas. No. A ver, Zárate el único chiquilín que no jugó eliminatoria. Ahí en esa categoría entran los Zárate, Enciso, Morales, Hugo Martínez. Después todo lo otro que vos dijiste. Son jugadores ya que están Por más eso cerca de los yo 30. digo, Claro. cuando nosotros hablamos de recambio y de expectativas, creo que los dos están lesionados, ¿verdad? Son Morales y Enciso. Hugo Martínez también. ¿verdad? Sí, no pongo menor medida, pero lo que te dan esperanza son Morales y Enciso, que justamente en un puesto... A mí no me o desagradó no puestos. Cubas, de lo que yo vi, a lo mejor no quiero, dice a mí que no tuvo- me desagradó. Yo le- Cuando yo le- hubo yo partido, le- vos sabés que, a ver, estuvo bien. Cuba era el tapón, porque Cachorro jugaba muy por delante. La idea era de que Cuba sea el tapón y sea el que conecte la línea de 4 con la línea de volantes. Y en los primeros minutos, o sea, hasta el primer gol de Japón, se entendió lo que jugaba. Después entró también en la vorágine de... Y hasta uno puede decir, no, en realidad los japoneses regularon. Nosotros acá decimos, no, pero la mentalidad, los japoneses te van a decir, esto hicieron el descuento, bueno, vamos a acelerar. Como en el siguiente partido, que también seguí con mucha atención, veía, cuando Brasil decía, espera, esto quieren hacerse, vamos a acelerar, gol. Entonces, hay una diferencia muy grande. Cuando vos te percatás entre dos Sí. equipos, decís, hay una diferencia grande, bueno, ¿qué es lo que se puede rescatar? Por eso cuando Bruno esta semana decía, ¿qué expectativa tenés con estos amistosos? Yo no tengo ninguna expectativa desde aunque se hubiera ganado o se hubiera perdido, yo sí quiero que el técnico saque conclusiones, inclusive más allá de los 90 minutos. Yo te llamé y vos no tenías predisposición, perfecto, pero a mí me decepciona hoy cuando Johnny le preguntó por lo de Lorenzo, que otra vez se pone el caso de Guillermo Barros Esqueloto. ¿Por qué no le dice? ¿Es o no es, verdad? No, yo hablé con él y para estos 2 partidos acordamos que no Demasiado venga. ídolo Guau es. No, ¿y en qué quedamos entonces? ¿Cómo? Guillermo. Perdón. Ariel. ¿Cómo que? No, y por lo que dice Dani, el argumento de Guillermo sobre Melgarejo, que solamente es por 2 partidos. Al final, cuando ayer ya estamos hablando y salieron algunos dirigentes a hablar de que supuestamente ya no tenía ganas de jugar en la selección. Entonces, ¿qué es lo que es cierto? Por eso, ¿Cierto? a mí No es que quería hay jugar algunas más cosas en que la vienen como selección. vicio Claro. del pasado de parte de ¿En Guillermo. qué quedamos, verdad? ¿En qué quedamos? Que diga sabe. bien. No quiere venir a la selección, no quiere jugar. Yo tampoco ya no lo voy a convocar, porque parece que él tiene miedo de que se arma aquí un escándalo. Además, dice, de- yo no sé porque- qué versión corrió en Paraguay. Hoy están conectados los dirigentes, hablaron ayer, hoy para ellos en Japón. Entonces, Pero, sabemos que a es ver, el inicio. muchacho, el propio Jorge Cáceres, dirigente de la selección, dijo que Melgarejo le dijo no No a más. Barros Esqueloto. No más. No más. No es que le dijo, no, Ibarra no, Esqueloto no quiero dijo, jugar. Bueno, pero Entonces, a ver, eso. gracias. Yo lo que no entiendo es, o sea, la cuestión acá es blanquear y decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Es decir, este jugador no quiere más. Yo hablé con él o tiene alguna esperanza de que en el futuro lo vuelva a llamar. Ariel, tenés O le dijo, cuando yo o le pregunta, dijo, o Melgarejo le dijo, no, profe, para estos 2 partidos no me quiero ir, porque si es así también no está bien. O sea, no puede estar siendo selectivo para jugar tal o cual partido. Totalmente. Porque Richard Ortiz, por ejemplo, es un jugador que dijo, sí, no, yo me voy, Claro. ¿verdad? Aunque no juegue, Y voy. bueno, Por eso. Bueno, por eso mientras ahí están buscando. Entonces, a pero Guillermo ¿qué, yo no qué le... dijo Barro de Queloto hoy? Que era solamente para estos 2 partidos. Por eso te estoy diciendo. Entonces, o sea, Melgarejo y va a bueno. elegir los partidos que va a Sí, jugar. no, pero entiendo. a
Ayer, como te dije, yo no le culpaba ni a Enrique Sánchez, ni a Jorge Cáceres. Oye, esta es de Guillermo. Entonces, yo a Guillermo no le voy a culpar que Alan Benítez quiera hacer un túnel cuando está perdiendo 3-1. Yo a Guillermo no le voy a culpar ese triángulo entre Zárate, Alan y Kili Rojas, o la desconcentración después de tu descuento. Pero esta respuesta sí es total del seleccionador. Le quiero hacer una consulta al profesor Guillermo Barros Esqueloto sobre el caso de un futbolista que ayer surgía la información, le dijo, mi última consulta sobre este caso, Guillermo, Lorenzo Melgarejo, ¿es cierta esa versión? Él dijo no a la selección nacional, le comentó algo, le dijo algo a Justo Villar, o no es cierta esta versión que corría ayer por Paraguay. Yo no sé qué versión corrió en Paraguay. Yo estuve reunido con Lorenzo y tuvimos una charla acerca de la selección y decidimos que en este momento él no sea parte en estos 2 partidos de la selección de Paraguay. Ahí está. Que en estos hablé con Lorenzo y que en estos momentos no sea parte De estos 2 partidos. 2 partidos, inclusive, no dijo de estos partidos, porque ¿es se pueden entender decisión de del otra manera. técnico o el jugador le dijo no, estos 2 partidos no entiendo? O sea, de quien fuere, el técnico no puede decir eso si es que lo de ayer, que vos informabas, y que Enrique Sánchez más o menos te dio la derecha tácitamente y que Jorge Cáceres fue explícito. ¿Por qué el técnico no puede ser explícito? Porque, por ejemplo, lo de Junior Alonso y antes lo de Galarza, más allá de las desprolijidades, yo le creo al técnico. O sea, cuando se cae un tercer amistoso contra Argelia, le dice a Junior, y ¿sabes qué? No hay un partido más. Como a Galarza también, el segundo partido van a jugar los titulares. Entonces, si no va a estar para Japón. Yo eso le creo al técnico. Ahora, si eso le enojó a la gente del Mineiro o a la gente de Palmeiras porque habrán dicho, ¿por qué no hiciste lo mismo con Gustavo, verdad? Pero eso es cosa de los brasileños. Pero en esta, yo escuchándole al técnico, entonces Lorenzo Melgarejo sigue siendo jugador de selección. Sí, Sigue siendo... Que va a elegir los partidos y las convocatorias a las que va a acudir. Como también, si hubiera jugado este partido, también nos comíamos el baile. O sea, porque si no, Eso es lo que estamos acá. si no se entiende, porque lo que dice Dani con respecto a algunos jugadores que explicó el técnico por qué no los tuvo en cuenta, como el caso de Junior Alonso, si fuera la misma situación de Lorenzo Melgarejo, ¿por qué Cáceres dijo lo que dijo ayer, verdad? Suponiendo que dijo, no, en estos partidos no, yo te quiero ver en otro tipo de partido. Pero Melgarejo puede jugar en cualquier lado, ¿verdad? O cuando Bruno le preguntó a Enrique Sánchez, en vez de decirle, no, él ya habló con el profe y es para esta gira asiática. Dijo, mira, lo dijiste vos, no lo digo yo, pero nadie acá es Messi, nadie es titular. Por eso, son cosas paralelas que no tienen que ver con el fútbol, pero sí tienen que ver con una convivencia de selección. Pues cada vez más, la selección, yo estoy más convencido que no hay necesidad que sea un gran técnico. El gran estratega puede ser para el golpe a golpe, el mata-mata, pero necesitas crear buenos ambientes. Porque si vos sos recto con uno, sos cachai con el otro, sos medio flexible, el famoso tema con los amigos, esto, con los enemigos, eso no. Y ahora es un inicio del ciclo. El propio Barros Esqueloto dijo, yo vine y en los 6 partidos yo también quería ganar, entonces capaz no fui convincente, no fui fiel a mi convicción. Entonces él reconoce, hoy se jugó mal, se sabía que se iba a jugar mal, pero hay otras cuestiones que sí. Por eso te decía, a Barros Esqueloto no le voy a reclamar el desastre defensivo o individual de algunos jugadores, pero sí le voy a reclamar algunas cuestiones de manejo, de convocatorias y de lo netamente futbolístico. Se sabía que contra Japón íbamos a poner un equipo más alternativo. Después queda el debate, ¿es para que no Alan Benítez, Zárate? No, se sabía. O sea, son pasos que hay que dar. O sea, son cachetadas que hay que recibir si es que realmente se quiere hacer lo otro. A lo que preguntaba Ariel, yo te digo, todos te dicen, y lo vemos, que más allá de esa camada de los 10 años, de las 2, 3 eliminatorias, para todos los que están en ese lugar siguen siendo mucho mejores que las nuevas alternativas. Y una pena que justo se nos lesionaron los dos quienes nos ilusionaron, Enciso Lo y único que vos decís, Morales. está por encima de Tony Sanabria, por encima de González que está en México. Lo único dos, y bueno, empieza mala paga tuvimos, ¿verdad? Pero repasando los goles, todo bien Japón, pero hay errores de empezando por el Kili Roja con lo que le pasó. Mira,
Este también está mal parado, realmente un escalabro el riesgo, ¿verdad? Porque el Kili Rojas tiene mucha experiencia ya. Él en el 2017 fue figura de Copa Sudamericana cuando todos pensábamos que era el arquero 2016. Pero no perdió su identidad en ciertos detalles en un partido, en un mismo partido. Claro. Como el de hoy. Sí, bueno. Malas salidas, Va a atajar malos Anthony cálculos. y va a atajar Anthony y va a ser el arquero en los partidos que restan. ¿Por qué no le prueban ya también al otro arquero? Y claro, A Pino, sería sí. lo bueno. Y claro, sería lo ideal. vamos a verle un poco. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. O Que se va a tenga volver un otra buen vez a partido. Anthony, que Y vamos a por volver eso otra vez a la digo, misma no, cosa. no, Entonces, no, si no, jugamos no, contra no Corea, va a podemos. volver Anthony. Pero por eso te digo, ¿Anthony es más que Kili Rojas? Sí. Sí. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. Por eso, pero Bueno, pero entonces, ¿y ¿qué a Pínola? quedamos? No, pero también es más que Pínola. Y ahora, es que hay una Vamos a confusión verlo, tan pues. grande. Vos sabés Está bien que verlo a Pinola. Hola, a mí, bueno, y yo, eso es lo que planteo. Vamos a verlo, claro, papi. vamos a Pero verlo. hay una confusión tal, porque también vos tenés que pensar en una cosa. El jugador necesita más que un partido. O sea, vos no le podés catalogar a un jugador que va a la selección después de no sé cuánto tiempo y juega de titular. Decir, no, este jugador no, este arquero no nos va a hacer. Vamos al caso puntual de Rojas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El jugador ya arranca con una desconfianza en él mismo. Los propios defensores ya, Bruno, los hinchas- defensores ya le miran medio... Claro, no. Pues mira que eso tiene mucho que ver, ¿eh? Bueno, el las arquero redes, brinda los seguridad a la hinchas. defensa. Entonces, tiene que ser muy fuerte mentalmente y no tiene que haber confusión. Por eso yo vuelvo a insistir, acá el problema del técnico a nivel general de nuestro fútbol es el tema de que si vos no estás convencido de algo, ¿cómo le vas a convencer a la otra persona? Entonces, si vos le decís, Kili, a partir de hoy vos vas a ser el arquero titular y no me interesa si te entran 18 goles. Y te jugás con ese arquero, pero vos tenés que tener los predicamentos para después decir, bueno, yo me juego con este arquero por esto, por esto y por esto. Y si ahora se equivocó, bueno, vamos a continuar con él. ¿Quién es el arquero que no se equivoca? Hay arqueros que se equivocan, claro que hay arqueros que se equivocan. Courtois se equivoca, Ederson se equivoca, Alisson se equivoca. Pero está la confianza, muchachos. Entonces, si volvemos a traer a Anthony Silva, ¿qué es lo que vamos a esperar? Anthony Silva hoy, así por el nivel demostrado de Kili Rojas, claro, voy a decir, no, Anthony es más arquero. ¿Pero qué vamos a esperar otra vez? Volvemos a traer volvemos a la misma película que ya vimos. Esa confusión es lo que hay que evitar. El problema es que Kili no garantiza ¿Entendés? ni en su O- club, Bruno, porque él alterna malas y, Y bueno, buenas. entonces ve Para la- mí no Eso, es eso lo arquero, decíamos, claro. eso lo decíamos ayer después del partido, ¿verdad? Antes del ¿Dónde partido, está pero ese arquero paraguayo lo que pasa es que está en Francia? ¿Cómo está ese tema? Anthony tiene 39, lamentablemente, Y sí. si no ni estaríamos hablando del tema, sí, ¿verdad? claro, Si tuviera 32, él el dueño del Claro, arco iba a en ese ser- momento. Porque yo, por ejemplo, Pero- va a seguir dando oportunidades si es que en su club, por ejemplo, listo. Zárate, por ejemplo, en el caso. Zárate para mí no jugó mal, no jugó bien, pero yo no le voy a condenar por eso. Me parece que va a tener y tiene que seguir teniendo oportunidad porque es un gran jugador, tiene un potencial espectacular, tremendo. Pero hoy le costó. Pero vos ves en sus clubes su rendimiento es extraordinario. Pero el caso de Rojas, por ejemplo, no. Vos ves lo de Rojas en su rendimiento Claro, es totalmente claro. otra cosa la gestión que hace Nacional. Entonces no lo Veámosle a Pínola, respalda. entonces, veámosle a Y Pínola. claro, Eso hay sí. que probar. Hay que probar. ¿Qué contra Corea, pasó con contra ese Corea. arquero paraguayo en Francia? No, él es argentino y hay que ver si va a Y ser yo creo que paraguayo. con estas informaciones que surgen de nuestra selección, yo no lo veo que... Primero que hay gente que no se toma mal, pero cuida su prestigio también, ¿verdad? Esta selección... Espanta jugadores. sí, es goleada por todo, es goleada por todo. Le ganó a Ecuador el famoso partido en Ciudad del Este. Antes había perdido por goleada contra Brasil, de local perdió con todo. Una selección no muy atractiva para Y cuando hay indecisión. venir, si es que vos estás en un nivel en Francia. Claro, ¿verdad? Que cuando hay prefiere tu indecisión, club, eso juega claro. mucho la cabeza. Vos ves qué pasó con el equipo, perdió 4-1 y le tenía que haber hecho 8 a Japón. Y bueno, y eso puede dentro de la indecisión jugar en contra de eso que vos ibas a analizarlo como pero algo favorable. yo compro- una gestión del Pero Sí, a ver, también. Bruno, yo compro lo que vos planteas, porque al fin y al cabo, esa es la gran pregunta. Por eso yo te decía, hace rato todos los seleccionadores y todos los dirigentes creen que la alternativa no es mejor, y hasta me animo a decir que creen que es peor que lo que se venía utilizando. Con ese concepto, está bien, sacando el tema de Cerro Limpio, todo que Alan, que Zárate, todo eso, más allá que Alan es mucho más veterano que Zárate desde la edad, vos deberías darle continuidad. Pero ya, por ejemplo, Guillermo dijo contra Corea, Gustavo Gómez y Fabián Balbuena.
A ver, ¿qué más te van a demostrar Gustavo Gómez y Fabián Balbuena, que son grandes zagueros en sus clubes y que en la famosa ecuación en la selección, donde ninguno se destacó? Pero ahí es donde va uno el tema también del prestigio del técnico. Dice, no, pues yo no me voy a regalar 2 partidos seguidos. Por algo el O si discurso no, de hoy, ¿verdad? Claro, no, es que ya avisó. El discurso de hoy. Porque por si yo falta voy a- pasó esto por falta de experiencia. Su idea Faltaron central- los jugadores de experiencia. Es que ese Esa era. segundo gol vos Sí. ves. Y los tres, Kili Rojas, Alan Benítez y Luis Zárate, vos demostré después ver la alineación y vas a ver, pero ellos no eran los titulares. Entonces, mira, yo te desde voy a ese decir lado, una cosa, cualquier equipo y más una selección, y esto quedó demostrado una vez más, en el partido de la final de la Champions, Courtois fue la figura del partido. Vos, tu selección tiene que arrancar con un buen arquero, tu arquero tiene que transmitir seguridad, tu equipo tiene que arrancar con un buen arquero. Pues no puede ser que nosotros no tengamos arquero. ¿En qué es lo que está el fútbol paraguayo? Si no tenemos arquero, ¿qué? eso espera. Bruno, eso ya Yo- debatimos. espera. Y fíjate en los clubes. Bueno, pero, los clubes son lo primero que te dicen. Los que tienen la chequera te dicen, nosotros no y tenemos bueno, arquero. entonces será, ¿sabes qué? Vamos a nacionalizarle Y- vamos a nacionalizarle a... Sí, a Walter Benítez. No, a este muchacho brasilero, ¿Quién? a Jan. Le falta muchísimo, Bruno. No tenemos arquero, no tenemos lateral Y no derecho. sé, no pero tenemos pues, lateral dame una derecho. solución. Y porque Benítez, o estamos sea, todos con- Guillermo Barro, Y que el bueno, otro pero vio y dijo, acá, no. acá Federico sale así, yo no sé si va a venir. Y que estoy diciendo es que no es cierto. No es cierto. Perdónenme la presión, por favor. Pero No, pero es cierto, y es cierto lo que vos decís, pero el análisis del arco, el análisis del arco lo hicimos ya, después de cada partido eliminatorio hacemos el análisis del arco, ¿verdad? Y Martín Silva ya jugó por Uruguay, ¿verdad? Tenía Olveira, que tampoco reúne los requisitos. La gestión del técnico, gracias Ariel. Pero no hay arquero, Bruno. Federico, por un partido el jugador te va a decir que no. Por un partido O sea, que... por el partido de Paraguay contra Japón. No, pues se están No, haciendo. pero Benítez, ahí- se y bueno, están pues, haciendo los Pero hay un ¿dónde está eso? historial Ya tiene que penúltima, venir, no sé, vamos a verle, porque no depende de nosotros la eso. última eliminatoria. ¿Eh? Hay un historial penúltima, la última eliminatoria. Hay un historial de Paraguay. No es que hoy comenzó el mundo y Paraguay perdió 4-1. No, venimos, pero ¿sabes cómo? Y como te dicen, algunos jugadores quieren venir, otros que no quieren venir. Y ahí está el trabajo del Está ese técnico. punto. El técnico le puede decir, si le seduce, le va a decir, si vos estabas, no entraban los Porque yo 4 creo que el goles, una técnico- cosa esa, ¿verdad? Pero- Vos sos el capitán del equipo de partido, hay demasiadas cosas que le puede decir, ¿verdad? Pero por eso decía, o sea, yo parto nomás. Sí, es el inicio del ciclo, pero no es una renovación. Y ya avisó que va a ser muy gradual. Por eso te colocaba el tema de la saga central. Ya el técnico dijo para el siguiente partido, porque lo que decía Ariel y yo comparto. Porque en el contexto Zárate debutó. Jugó mal, pero era un debut, era lógico. Porque hay un rigor en un partido como este. Pero si mi idea es, no, yo lo quiero seguir viendo y que siga creciendo, debería jugar contra Corea. Pero ya el técnico dijo, no, va a jugar Gustavo con Fabián. ¿Por qué? Porque el técnico dice, todo bien con el tema del recambio y eso, pero no da en estos momentos. Y él también está Bueno, porque... pues, cuando nosotros ya, esperan un rato, Pero, nosotros ya no tenemos más, nosotros ya perdimos el tren del mundial. Sí. Nuestra eliminatoria van a empezar, es cierto, el próximo año, fuera para el 2026. Tenemos 2026, imagínate lo que te estoy diciendo. Sí. Y nosotros tenemos que ir, vos me decís, Gómez Portillo, Junior Alonso otra vez ahora, que Gustavo dijo eso. Sí, Guillermo. Perdón, Guillermo Barro, Sí, que el otro. sí, ya dijo avisó. eso. Sí, ya bueno, avisó. entonces... No es si- Junior, es Fabián. Porque Junior se bajó Bueno, de la... convocatoria. Fabián. Claro. Si vuelve y Anthony Silva, entonces, ¿qué es lo que...? Entonces vamos a volver a lo mismo. Pero, Es que Bruno pero en ya la dijo. convocatoria, fíjate en la lista, ¿quiénes son los nuevos? Muchachos, entonces... Pero si, o sea, si vos quieres renovación, tenés que decirle, muchas gracias, Guillermo, quiero buscar a uno de... El que viene te está diciendo, todo muy lindo el discurso, pero sabes que es abismal la diferencia entre los nuevitos y los que Claro. forman Bueno, parte de esta pero generación. Entonces, ¿sabes qué? Busquemos el arquero, pongámosle Un lateral derecho, Zárate con... un lateral a derecho, Zárate con un Pulpito. extremo. ¿Verdad? Se nota que a Barro que el otro pulpito no le gusta. No sé, si él dijo eso, yo no... No, pero- Bruno, no sé de dónde salió. ¿sabe porque qué pasa? Si él dijo eso, está muy equivocado. Palabra- Pulpito, No, muy yo buen voy al jugador. tema de la convocatoria. Y sí, prevaleció en esta convocatoria Zárate, quiere decir que le llamó más la atención. En la anterior Pero no también. significa que sea mejor jugador Zárate que Pulpito. O sea, ahí yo... Para el espera, técnico, sí.
¿Eh? Para el técnico Sí, sí. bueno, pero para y- esta convocatoria, espera. No, el anterior también. Ah, claro, claro. Dale los puntos. Bueno, entonces tiene él su consideración. Claro. Pero por eso te estoy diciendo, hasta nosotros mismos ya estamos confundidos. Nosotros mismos periodistas. Porque ¿a qué nosotros vamos a llegar? Vamos a poner otra vez lo mismo de siempre y vamos a putear otra vez contra lo mismo de siempre. Vamos a... No, le hacemos jugar a estos chicos y puteamos otra vez. O si no, No, que diga el técnico, salga a no. decir, Pero no, tenés razón, con los chicos no, porque a mí me encantó lo de Ariel, lo de Zárate. Pues Zárate tiene potencial y él puede jugar mal contra bueno, Corea de ¿y por vuelta. qué no va a jugar contra Corea? Pero lo de Porque los Santi... técnicos no quieren hacer eso. Y bueno, entonces, yo te voy a decir una cosa entonces que no me... hablemos más renovación. Me apunta bien acá una persona... Eso es bola. Y No, fíjate la no, lista. pero me apunta bien una persona de fútbol, Arzamendia. ¿Quién es nuestro paraguayo en España? ¿Alderete? Arzamendia. Mira que Arzamendia fue transferido... Alderete anduvo muy bien en Sí, Valencia. Yo las veces que lo vi- Arzamendia fue transferido, Bruno, hace un año y suena Independiente ahora. Con todo lo que significa para mí Independiente está institucionalmente escalado. está mitad de tabla para abajo. Sí, o sea, no. olvídalo. Este es el peor momento que Y pasa por el eso digo, y tenemos jugadores en Europa que con todo lo que costó transferir Blas y Rivero, que no se ¿cómo mantiene un anduvo? año. Bien, para mí me gustó. Blas Rivero Primer tuvo tiempo, presencia, primer ¿verdad? tiempo. Tuvo presencia. Yo Algo rescato por lo menos, Riveros, no sé, yo rescaté Tuvo presencia. Rivero y Cuba primer tiempo, porque después ya fueron rebasados, o sea, Cuba también ya fue En la rebasado marca totalmente. todos tuvieron problemas. el En la primer marca tiempo. todos tuvieron problemas. Pero sí, hay Pero que el destacar pobre que Cuba solo ahí- Riveros tuvo la rebeldía en el primer tiempo, estando 0-0, que fue el primero en rematar al arco rival. Bueno, va él a Yayapota. ¿Qué es lo que vamos No, a hacer? y yo te quiero decir más. Espera, Napo, ya sabemos cuál es nuestro problema. O no sabemos cuál es nuestro problema. Sabemos. ¿Eh? Claro que sabemos. Se sabe pero no se quiere aceptar nomás. ¿Eh? Se sabe pero no se quiere aceptar. Entonces ¿Cuál van a es todo, caer- cuál es todo, entonces Dani? van a caer en lo que yo en su momento dije. ¿Qué? Dayagüere, Coibo, Inter, la jugador, no tenemos bueno, los jugadores. Entonces, ¿sabes qué? Se va a ¿Y expandir ya lo que... Borrego? Bruno, se va a expandir Tenemos a la poco, estoy haciendo cancha. traducciones, ¿eh? Se va a expandir a la cancha lo que vos pedís para el arco. Te salí medio cordobés, chun. Bueno, esperame un ratito. Pero no, Pero no, Es que y vos no- pedís no por quiero- Chan. O sea, se va a expandir No, a claro, los pero- jugadores es de que campo. no hay. Pero estamos No hay, citando, Chun. estamos citando el ejemplo Y mira que Jan con también lo que tiene nos su cuesta, no. ráfaga de repente No, no, se no, va no. la gran paiva. Tenemos dos jugadores No. acá que vos no sabés en cualquier Alan momento te Benítez. pueden subir Tenemos la a mano, Alan se- también, Se moquetea con alguien ahí en la Uno Vamos a hacer por un línea 11. tenemos. Podemos No, hacer un 11. es que lo de Arzamendia es un ejemplo, la pucha. No podemos mantener un jugador 3 temporadas en un equipo de mitad de tabla para abajo en España. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Y lo de Arzamendia lo nombro no por él, sino porque es otro jugador que está dejando una gran liga. Alderete se va a volver a Alemania, ¿verdad? Posiblemente porque él no va a pagar a Valencia el préstamo, está para volver al Hertha. ¿Y después qué más tenemos? Hernán Pérez encandiló todo porque era el único que jugaba en España. No, pero vámonos. No, estoy hablando. O sea, no. Pero es historia, déjame hablar, no vayas a calificar todo lo que digo. No, pues me pone nervioso, Federico. Pero no te voy a poner Hernán nervioso. Pérez, Bruno, no podemos Hernán ponernos Pérez nerviosos. ya está por Vamos a analizar. retirarse. No, te estoy diciendo Si que. no se retiró, ya pero parece. no me entendés lo que dijo, Para no me mí, entendés para lo que dije, Bruno. Dije que Hernán Pérez, por el tema de permanecer mucho tiempo en España, encandilaba al técnico que venía. Decía, este chico está en España, por algo está en España, ¿verdad? Entonces, no tenemos eso. Y el tema de ponernos nerviosos, no podemos ponernos nerviosos. ¿Sabes cuántas veces ya viste ahora está Fabio nomás como algo nuevo en el mobiliario de toda la jornada eliminatoria? Sí, porque es lo mismo, un déjà vu permanente. Es lo mismo. Y apuntamos Y bueno, los mismos pero nombres: ¿qué Barros, solución? Queloto, ¿Qué Berizzo, solución? ¿quién estaba antes? El colombiano, sácalo. Hasta con Chiqui Arce, no hay solución. En esta última eliminatoria jugó un partido en la parte final Tacuara Cardoso, y Tacuara no puede jugar más en una selección. Y hasta Martino eso. hizo la radiografía correcta y perfecta. Bueno, pero ¿sabes cuánto duró pero cuánto fue eso, Ariel? Pero eso ya 11 fue en el años le llamaron, hermano. 2011. Claro, 11 bueno, años. y seguimos ahí, seguimos en ese mismo Seguimos momento. ahí estancados, señor. cierto. Martino es un genio. Martino corrió cuando se dio cuenta que no tenía nada. Dijo, señores, esto expiró. Ojo, pásela, tipo. Oye, Popona. No hay nueva generación. No hay nueva generación. Porque me pone más nervioso. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde. Hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos.
favoritos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema Losarrab. Es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructura. Hagamos lo siguiente, porque mezclamos las voces y esto es muy apasionante por el tema de la selección. Estamos buscándole nosotros la vuelta, el enroque, como se suele decir. A ver, ¿cómo se llama? Hay un... ¿cómo se llama Rubí? ¿Cómo se llama el rompecabezas que vos das la vuelta, tiene ese mismo color? El cubo mágico. El cubo mágico, Sí, pero qué tiene un lindo nombre, Rubik Cube. Sí, Rubí, ¿verdad? Sí, Bueno, Rubik. nuestro fútbol es ahora una caja de un rubí. No. Porque esa caja tiene una solución. Claro, eso se puede... Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera Paraguay Guaira. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecan.com. Más sostenibles y competitivos más. Hagamos lo siguiente. Ni siquiera luego es el Rubí tiene una solución, pero cuesta muchísimo, tenés que dar la vuelta y dar la vuelta y dar la vuelta y usar tu mente, tu inteligencia, y el tipo que viene a hacer eso tiene que ser un genio. O sea que según Chuni, un genio va a poder venir a salvarnos, pico. No entiendo. Vamos a hacer lo siguiente, que cada uno dé su opinión. Fabio, Que hay una olimpiada, hay gente que te resuelve en 10 segundos, pero hay gente que necesita una hora. No, pero... Y nosotros no tenemos una Hay hora. gente que una vez que ya armó todo, después ya se le hace... Ya sabe Yo cómo- conocí gente ya que armó todo, después le da y... Rápido. Hace rápido, bueno. Sí. Fabio, puse nomás como ejemplo yo. Porque También es válido. en estos momentos todos los colores están todos bueno. Hay algunos que quieren hacer trampa y después entonces le sacan el color ahí y después le pegan del otro lado. No sé No, si eso es no. aplicable acá para nuestra... Fabio, según vos, cuál es nuestro problema y la solución? Y la verdad, No, no, la falta, a ver. la falta de jerarquía es Sí. tremenda. Hay una distancia importante con equipos como el de hoy. Por ejemplo, Japón, que jugó con, no quiero decir tercer equipo, pero hay una diferencia abismal a la hora de conceptos de juego. Tal es el caso, por ejemplo, que hoy en un momento dado, si no escuché mal, yo le escuchaba gritar a Guillermo: hay que ser inteligentes. Seamos inteligentes, decía en un momento dado de la banca en el segundo tiempo del partido. ¿Qué quiere decir eso? Que no manejábamos los tiempos de un partido como este. Que dentro de eso que vos decís, a mí me gustaría eso que vos decís, Bruno, que se pueda dar una generación nueva de jugadores, pero es lo que el técnico dice: esto es imposible, ustedes están locos. Esto no se puede hacer. ¿Saben por qué? Porque imagínense, con los experimentados, cómo nos fue en la eliminatoria. Si nosotros empezamos de cero, sin jugadores de experiencia, ¿qué va a hacer de nosotros? Es como que dice el técnico, ¿verdad? Entonces, por algo Richard Ortiz está en este grupo más allá que no jugó hoy. Por eso que dijo hoy el técnico al final en la conferencia: sin la experiencia, hoy nos costó, sin la experiencia de algunos jugadores, la falta de experiencia hizo que tengamos esta diferencia abismal entre un equipo y otro. Por eso se va Richard Ortiz. Porque confía en su capacidad y es el hombre que le puede pegar el grito, es el hombre que puede ordenar el juego en la media cancha. Me parece que dentro de la estructura la idea está. Ahora, lo que yo no le puedo perdonar al técnico Guillermo es que siga insistiendo con jugadores que no le rinden. Hoy Oscar Romero no fue el de Boca. Tiene que ir al banco, no puede jugar el siguiente partido. Miguel Almirón fue una sombra. No apareció en todo el partido.
Ya hablamos de los otros jugadores. Santi Rojas ya tuvo su oportunidad, perfecto. A buscar otro arquero que juegue entonces Juan Espínola, ya es un momento. Anthony, es bueno que vaya, que viaje y que transmita su conocimiento, toda su experiencia, todo lo que sabe de selección, porque como decía Petengil en su momento, él está en la selección desde los 15 años prácticamente. Y si no juega, igual puede aportar mucho, que juegue Espínola. Lo de Alan Benítez, decíamos, aquí un hincha me estaba cuestionando que Alan Benítez, que yo lo quería ver. Claro que lo quería ver si no había otro lateral derecho, que lo pongan, había que verlo. No rindió, claro que no rindió. Decidió mal en muchas oportunidades, claro que decidió, y en la jugada del cuarto gol fue lamentable lo que hizo. Solución. Y bueno, y hay que tener paciencia. Saíla Yarecoa, te digo en guaraní porque es la expresión más, me parece más clara con respecto a lo que estamos teniendo. Hay que tener paciencia, dejarlo construir el equipo al técnico, pero ojo, hay que tener una columna vertebral. Los experimentados no pueden quedarse de lado. Y más allá que vos me digas... A ver, pusiste en mi boca algo que yo no dije que tengan que ser toda una renovación. Yo lo que dije es que, y ustedes recordarán, para dejarnos más sentada la opinión de cada uno, está bien. que yo dije que se tiene que hacer un mix. Porque de la noche a la mañana no puede sacarle a todos los experimentados, ¿verdad? Y agarrar y poner todos jóvenes. Eso tampoco es bueno. Pero mete de tu línea de 4, 2 jóvenes, 2 experimentados. En tu línea media la misma cosa y va probando y así, ¿verdad? Porque, ¿qué sensación tuvimos cuando lo vimos, por ejemplo, a Enciso y a la Pantera Morales juntos? Nos entusiasmamos, ¿verdad? Inclusive los propios jugadores tuvieron ese ánimo diferente. Y así hay que ir construyendo. Pues no podés la noche, por ejemplo, Richard Ortiz, hoy vos le pones a Richard, es un tipo que tiene jerarquía. Claro, y eso tiene que transmitir, él para eso está ahí. Entonces uno le puede decir a Richard, por lo menos usarlo 2 años eliminatorios, no sé, hasta que él dé futbolísticamente. Vamos un poco con Ariel. ¿Cuál es según vos? Ahora, nos quedamos con lo de Fabio, paciencia, dice él. Yo no sé si le contratamos a él como técnico, yo soy presidente de la APB. ¿Qué vamos a hacer, señor? Y tenga paciencia. No sé yo si vamos a poder... Bueno, yo digo que no hay que renunciar en luchar con sangre, sudor y lágrima por el sueño de ir a una Copa del Mundo, porque hay que apuntar a largo plazo. Categóricamente. Mirándolo mañana nomás, ya estamos fuera en 3 mundiales y de forma consecutiva. Y 2 golondrinas, una nunca hace. 2 creo que tampoco van a ser primavera. Y estoy hablando del caso de Robert Morales y de Julio Enciso. Y después miramos y no hay. Y bueno, tampoco podemos demasiado entrar a cuestionar cuando el técnico pone algún que otro nuevo, porque tiene que rebuscarse, porque ya sabemos perfectamente con la materia prima de las 2 últimas eliminatorias cuál es nuestra realidad. Entonces yo creo que, repito y para que se entienda bien esto, sin dejar de renunciar a la lucha, hay que estar preparado para no estar en las 2 próximas Copas del Mundo y trabajar en serio desde la dirigencia. Yo ya dije hace rato eso, No, pero espera un ratito, 48 selecciones que se van al próximo mundial. Y mira, vamos a ver cómo terminamos, porque nosotros ni con el formato del mundial tripartita no entramos, No entramos. Por eso, ojo, y tenemos demasiado poco. Entonces, a mí me gustaría ver un proyecto macro, global, y salimos lo mismo de siempre, porque como dice Federico, es un déjà vu, siempre salimos como que vamos a resolver todo el problema del fútbol paraguayo y de la selección. Ya sé, Bruno querido, pero ya sé, pero si no vamos a dedicar, no sabes que vamos a poner cumbia. Está bien, pero siempre hacemos. Lo que quiero decir que siempre hacemos, entonces voy a ser reiterativo. Yo creo que el nuevo presidente, Robert Arizón, tendrá que encabezar un proyecto serio, desde abajo, sembrar para el mañana. No sé, destinar muy poético, es lo tuyo. Destinar a exigir a los clubes de la plata que mete la televisión. Yo me visto de presidente de la asociación, le llamo a Fabio y me dice... Tenés que tener paciencia. Vos me salís y me decís sembrar para mañana. Todo es literario. No estoy encontrando yo una respuesta como ustedes pues son todos, analizan que esto, que acá está el problema, esto y la solución del medio. Nacionalicemos 11 jugadores de afuera.
¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bueno, 11 nacionalizaron. Una hipérbole, una figura estoy utilizando para exagerar un poco. No, pero estamos hablando en serio. ¿Qué vas, ¿Cuál es la solución? Yo te pregunto en serio. ¿Qué vamos a hacer? Ya te dije, Bruno, trabajo a largo plazo, que tiene que encabezarse. Pero ¿cómo que de 2 mundiales te vas a dejar ahí? Yo no estoy diciendo que vamos a hacer un proceso, 2 mundiales no te vas a ir. Pero no estoy diciendo que no vamos a luchar. ¿Viste? No me escuchás bien. No, te estoy escuchando, claro. Pero vos dijiste, no nos vamos a hacer un proceso y no nos vamos a ir a 2 mundiales. Estar preparado, trabajar en un objetivo supremo a largo plazo. Que si nos sale, no cortemos, sigamos y tengamos como proyección ese largo plazo. ¿Qué proceso? ¿Cómo? Explícame, todo muy parece una ONG lo que vos me estás haciendo, una exposición no me digas, bueno, y no me dejaste terminar hace rato. Yo creo primero que todas las inferiores, todos sabemos, por eso que somos repetitivos. Yo creo que, no sé, debería la APF exigir a los clubes, hay mucha plata que está entrando por la TV, una parte por lo menos que se dedique a las inferiores, que la propia APF encabece ese proyecto, porque acá el tema es que no, tenemos poca materia prima y no hay trabajo serio en las inferiores. Lo mismo de siempre en la cancha, hay equipos que no le dan ni bola, no le hacen caso. Hay que profesionalizar el fútbol paraguayo. No puede ser que se suspenda un partido por falta de suministro eléctrico. No puede ser que existan equipos que no tengan condiciones en su cancha jugando en primera división. Terminemos con el club de los amigos y seamos serios y profesionales. Y a partir de ahí podemos, me parece, volver a tener alguna ilusión de ir a una Copa del Mundo, porque el fútbol es un todo. La organización es fundamental cuando uno comienza a diagramar el proyecto y el futuro. Mejorar todo, globalmente, el fútbol paraguayo. Y el largo plazo, mirar a largo plazo. Esa es la realidad, porque no existe en esto magia para decir, bueno, no vamos ahora a la Copa del Mundo así. La próxima ya nos vamos con esto. No existe una solución mágica. El fútbol es a largo plazo cuando no tenés materia prima. Y está claro que Paraguay tiene escasísima materia prima. Comercial y Supermercado Para Todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor, ruta 1, kilómetro 18, Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Para Todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique El Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Federico, según vos, ¿cuál es el problema y qué soluciones darías a eso? Y soluciones, lo que estaba diciendo Ariel recién, ¿verdad? De cambiar muchas cosas en el fútbol paraguayo, que después se van a la selección. Por eso no tenemos nombres, no tenemos arqueros, no tenemos delanteros, salvo lo de Morales y Enciso. Las selecciones juveniles yo no sé en qué andan. Es cierto que se paró mucho la competencia, pero antes nosotros conocíamos a los buenos jugadores de la Sub-17. Estoy hablando de los gloriosos 90, 2000. Vos conocías que había un Alojara, un jugador que después algunos llegaron lejos y otros no, ¿verdad? Pero lo conocía de chicos, ni hablar a Sub-20, que ya muchos eran jugadores de primera y que fueron a lugares, fueron muy buenas selecciones, las que participaron en el Mundial de Argentina, de Nigeria,
en el propio Qatar, la primera que compitió con Justo Villar y compañía. Y eso no se ve ahora, no vemos inferiores. Los principales productores inferiores no sacan tampoco nada importante. Libertad, Iván Franco Enciso, pero después tiene un montón de jugadores que están a préstamo en otros clubes que no van a tener cabida en un club grande. Cerro Porteño tampoco, porque lo de Noguera y otros no está llenando lo que fue en otro momento Cerro Porteño. Falta la cantera, por eso estamos con los mismos nombres. Llevamos a un jugador de 28 años, 29, a debutar oficialmente con la selección como lateral derecho, y eso no pasaba antes, y eso es trabajo de la APF. Comparto que hay una pobreza, una falta de planificación en los clubes. Vos tenés que obligar al club que tenga cancha, que tenga inferiores. Hay clubes que no tienen inferiores. Ahora va a aparecer el nefasto reglamento en el clausura. ¿Cómo es el reglamento ese? Que no sé cuántos minutos tiene que jugar el juvenil. Los anteriores no sirvieron para nada, la sub-20, la sub-19, para absolutamente nada. Una bolsa de 1000 minutos. Sí, bueno, quedaron en 800. 800, bueno. 800. Una estupidez, ¿verdad? Ya tenemos varios, nos golpeamos la cabeza ya con la sub-19, con la sub-20, nos fuimos a mundiales, fuimos a mundiales juveniles, ni siquiera clasificamos, ¿verdad? Con ese reglamento. Pero entonces... Y con figuras. Federico, entonces un cambio. Está en la división inferior. No, yo creo que la APF tiene que comenzar a trabajar en serio y no con Robert Harrison y sus 3 hombres de entorno, porque acá me está escribiendo alguien, no voy a dar nunca su nombre. Me está diciendo, nosotros presentamos cada proyecto y todos se cajonean con respecto a inferior y compañía. En la propia APF, y te lo va a decir gente, y no estoy diciendo que sea mala gente. Agradezco a Roberto Sánchez, que ayer habló, Cáceres le hizo por otro medio, son voceros, pero no anda, y si no anda, hermano, cambia, pega una patada fuerte. Acá hay mucha pobreza, Bruno, nuestro fútbol es muy pobre. Nuestro fútbol se juega, vos ves partidos, hay 2 o 3 partidos de primera división que no pueden ser de primera. Estamos en el peor campeonato del último tiempo. Vos ves una Meliano Tacuarí, hay un triangular ahí que es de pobreza pura, y eso se transforma también, se traslada muchas veces a lo que es la vida de la selección, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos, por qué vamos? Martín Silva, la otra vez escuché que le iban a poner un año más de contrato. Imagínate, Martín Silva, lo llevan a Donde suplente. Guaranito va a Servio, después el colombiano le da posibilidad a uno. Olimpia ganó Olveira, Cerro Porteño ya sabemos. Hasta el propio dirigente descree, y el técnico también, descree, no cree en el jugador paraguayo. Después vienen, hay que creer en el jugador paraguayo. El propio técnico, chequearse, no va a buscar refuerzo afuera. No hay acá, no. Y Olimpia, si pudiera contratar, no hubiera aparecido Zárate, por ejemplo, ¿verdad? Y así, Libertad colecciona jugadores, pero después terminan sacando siempre la pestaña de lo mismo. Entonces comienza, yo creo, en la APF, en los clubes, en otro campeonato, que mismo, alguna vez hicimos un campeonato, en un equipo de la Renovación hicimos, y me acuerdo, Carlito Espínola, que pintaba como el futuro lateral derecho de la selección. ¿Y qué pasó con él? Ahora juega 4 puntos todos los partidos, cayó y no pudo levantar nunca más. Sí. Arrúa, que cómo no está en la selección Arrúa, y Arrúa está en la medianía, en la indiferencia, con Nacional, hasta Danilo Santa Cruz, hoy es más que Arrúa, es más importante para Nacional. Entonces, sí, comparto con los compañeros que no es fácil, yo tampoco diría, pues, como aceleró arriba el tema de, porque primero que no van a contratar, si te vengo y te digo, sabes que olvídate de los 2 mundiales, pero creo que se tendría que apostar acá. Milagro no va a haber, no es un milagro. Yo no sé qué espera la selección, que haya un milagro. No. Si este es el mismo, por ahí podemos ganar más partidos que antes, ¿verdad? Porque creo que tendríamos que ganar más partidos que antes, porque vamos a caer de vuelta. Oscar Romero no juega, pero si el sábado jugó con Boca, campeón, sí, figura como enlace. Van a decir que de fútbol argentino, en Argentina no juega nadie en la selección, ¿verdad? Que es un campeonato que no es lo que era antes, pero ahí está Víncula, está Zambrano, hay jugadores que son mundialistas con Perú, por ejemplo. Entonces, es muy difícil, porque también está el tema que ustedes hablaron. Yo no puedo creer que Almirón juegue tan malos partidos con la selección, ya sea contra Japón o contra Venezuela, o contra Brasil, Argentina. Te estoy mencionando a los equipos de diferentes envergaduras, o que Oscar Romero no puede hacer 2 pases, Gómez Balbuena entre nervioso, falla en los cruces. Entonces hay un todo, y es incierto. Y sí, si estaban en CISO, porque esa nos pusimos todos, nos colgamos todos de la emoción, ¿verdad? Porque era algo nuevo,
y algo de jerarquía, porque tienen jerarquía. La palabra es jerarquía. Lo que no me gusta es que los dirigentes se apoyen en decir estamos con una camada de jugadores sin jerarquía, porque ese fue el discurso después de la eliminatoria, ¿verdad? Que nos falta. Los propios jugadores dijeron en el fútbol paraguayo, cuando ellos me parece que tienen que saber que la jerarquía debe empezar por el manejo. Y no es el tema de elegir técnico. Para mí se buscó lo mejor, no se pudo. Cuando se trajo al verborrágico Osorio, después Berizzo, un técnico que tenía pergamino en Europa, hambre, la dupla Guillermo Vargas también me parece bueno, pero el tema es con qué arroparlo, qué fútbol le estás dando, qué jugadores le estás dando, porque si Blas Rivero, como ustedes estaban diciendo, jugó bien, bueno, que el lateral sea Blas Rivero ya, ¿entendés? En contrario han puesto, que sea Blas Rivero, pero no que juegue mal el próximo partido, aparezca Arzamendi, después Martínez, después otro jugador, Alderete. No, que lo manden Alonso del lateral izquierdo. Claro, Alonso, y terminar con lo mismo, y nos defendimos, y sacamos 0-0 en Barranquilla, y todo bien, y le ganamos a Ecuador, pero después nos golpeamos de vuelta. Entonces, basta ya de golpe y hacer algo, porque no se puede decir que estamos bien, cuando estamos muy mal. Y no hablo del manejo económico, que administrativamente perfecto, los clubes están contentos, el tema de la televisión, todo bien. Pero el tema del campeonato, la pelota ahí, la pelota en el piso, veo muy malos partidos en el plano local. Solamente hoy, que no sino que Guaraní. Hoy es atractivo ver a Cerro, Olimpia, Libertad, que marcan diferencia con respecto al resto. El resto hay una mediocridad de planteles entre los extranjeros que vienen y los jugadores que están, que es alarmante. Hay 3 equipos de 12 y la mayoría tienen sus valores extranjeros. Jan, Carrascal, Aquino, Pulpito sí de selección. Yo creo que tendría que estar. No entiendo tampoco lo de la dupla, perdón. Libertad también. Libertad pues está compra afuera. ¿Verdad? Todas sus grandes figuras son salvo Enciso que está lesionado. Entonces es un problema grave. Tenemos muy poco, no se hace nada para optimizar y estamos jugando, repito, uno de los campeonatos menos interesantes de los últimos, a ver, desde que trabajo yo, 97, que se jugaba con liguilla. Llegamos a tener 10 equipos, clasificaban 8 de esa época. Bueno, estamos jugando unos campeonatos menos interesantes y eso se traslada al fútbol y a esa cuestión que ya la gente tiene con la selección, ¿verdad? La gente ya ironiza con la selección, que ni siquiera bronca le da mucho. Ya todo toma como algo irónico, como demasiado malo. Habituado a todo esto. No, por eso. Ya Entonces, no es golpe perder. Entonces es complicado el programa, exactamente. Nos acostumbramos a la derrota grande, mal. ¿Qué opina Chum? Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, compra y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos, tu compra salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Escucha esta super oferta: TV Samsung Smart de 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 411.000 guaraníes. Ahora super oferta 18 cuotas de 249.000. Contactaros ya, visitaros en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. También podés escribirnos al WhatsApp 0991 670 000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En un momento Johnny González se va a sentar acá en la mesa del Cardinal Deportivo. Yo pensé que no vino, pues yo estaba mirando No, 11 y 20, no, porque él yo es un escuché hombre anoche de que le palabra. citaste para 11 y 20 te quiero ver, dijiste. No, pero ¿cómo si estamos hablando de la... bueno, no sé, él yo digo nomás. vino Según a mí te las en duda, pues, Jare. No. Él vino puntualmente. Johnny va a tomar acá asiento. Wilson, quiero que preveas, por favor, eso, porque quiero que esté con todos acá. Y no sé cómo va a terminar el debate, porque Johnny tiene... ayer yo le despabilé, ya le desnudé un poquitito, pero es tosudo. Y quiere venir acá a plantear el tema. Perdón, ¿qué pasa? Espera, después te voy a contar. Está Johnny, ¿verdad? Bueno, yo quiero que le prevean un
micrófono a Johnny que esté cómodo, sentado. Si trajo su tereré, que se siente, no hay ningún problema. Dani, ¿cuál es el problema? Y solución, ¿cuál sería la solución? Te escuchamos atentamente, hermano querido. A corto plazo, rogar que el Mundial sea un poquito más inclusivo y que nos den 7,5, 8. Y ya que este es un deporte de oposición, rogar que todas esas selecciones que pintaban y que tienen mejor estructura que nosotros tengan una especie de escalabro. Porque repito, esto vos no es que tenés que llegar a un puntaje mínimo, vos tenés que hacer más que los otros. Entonces, ahí he colocado 2 factores a corto plazo. El problema es, como también ocurre en la política y en otros ámbitos, los que toman la decisión no se percatan que ellos son gran parte del problema y con plata quieren a un profesional que le solucione algo que no se soluciona a corto plazo. Me dirás, en épocas anteriores tampoco era una maravilla el fútbol paraguayo e igual nos llevamos los mundiales. Cierto, correcto. Pero como también ocurre con varios aspectos, cada vez esto está más profesionalizado. La palabra profesionalismo implica muchas cosas que antes vos podías, hoy ya no podés. Entonces, olvídate de esa época donde vos decís, no, pero vos sabés que antes inclusive era peor, pero se terminó esa época. Lo que ahora estamos cosechando es lo que se hizo en los últimos 10 años. Cuando Ariel contaba el tema de Martino. O sea, si antes vos podías, repito, al ser a corto plazo, uno deja ese margen. Pero a mediano y largo plazo está. Pero es lo mismo que me preguntes, ¿qué presidente de país querría invertir en algo que él no va a cortar la cinta? Yo voy nomás a una cuestión de... Y si todavía no se percataron, porque están siempre rodeados del sí señor, sí señor. Acuérdense inclusive cómo ha bajado el tono de discurso. Cuando asume, por ejemplo, Robert Harrison dice, Rusia no se espera. Después ya era objetivo Qatar. Con Osorio vamos a llegar hasta el Mundial de Qatar, era. Y hoy ya es, bueno, vemos qué onda. Inclusive todavía no se sabe si va a cumplir con la palabra de decir, no, yo ya no sigo más. Entonces, a todo lo que ya los compañeros estaban mencionando, no hay, ya que hablamos tanto de camadas, no hay una camada que diga, espera, che, cambió el fútbol. Porque repito, esta gente con toda la argumentación y todo el derecho posible, espera, no es que antes éramos una... Sí, pero cambió el fútbol. O sea, hoy hay cosas que ya te tiran y si no estás a la par, no podés. Entonces todo repercute. Por eso, a corto plazo, uno de los grandes argumentos es que haya una debacle como sufrió Paraguay en la primera mitad de esta década. No tanto en la segunda, porque la segunda ya es una consecuencia. Por eso, en la década del 90, vos hasta te confundías. ¿Te acordás de esa sub-20? No, esa era del otro mundial. Ah, sí. En esta ya no podemos. Yo te digo, en los últimos 10 años yo solamente me acuerdo de la sub-20 de Víctor Genes, Argentina-Turquía, y la sub-17 de Gustavo Morínigo. La última. Esa es la camada de Choco, de Pulpito y de Zárate. Cito nomás a ellos 3 porque son los nombres ahora que más suenan. Ahí también ya hay una degradación. Tenemos que irnos ya a una sub-17, la misma sub-17 que después la sub-20 fracasó. Entonces, voy al tema de una especie de debacle del resto. Fíjate que, por ejemplo, Chile también es foja cero. Y como ustedes decían, Osorio no es mal técnico, Berizzo no es mal técnico. Pero si siempre vamos a acostumbrarnos a que nunca la culpa es mía y siempre es del otro, que ha sido leitmotiv de la dirigencia, siempre vamos a estar en esto. Y después de cada semestre,
nuestro torneo, ese te va a generar una especie de ínfula. No, ahora somos que somos los mejores, que tenemos las mejores inferiores, que vos esto, que el título, porque todos están prácticamente en la misma. Y lo que sí, pero allí hay también un requisito. Hay una cultura derrotista cuando se habla de la selección. Entonces, eso vos sabés que solamente se cambia con resultado. Pero allí vamos otra vez el tema del huevo y la gallina. Acuérdense que, por ejemplo, andás a ver quién habrá sido el genio, ¿verdad? Que entendía, no, para cambiar esta mala vibra, que repito, ya lleva casi 10 años, hay que acercarle a la gente. Repito, han de haber carpetas voladoras allí, porque plata, hay mucha plata. Porque a la APF le llega plata que tiene Conmebol, que tiene mucha plata, que le llega a la FIFA, que tiene mucha plata. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, una de las innovaciones era, vamos a hacer ahí en el mercado 4? Y algunos jugadores se fueron a hacer tipo show. No pasa por eso. Pasa por lo que ya todos los compañeros citaron hace rato con el tema de las inferiores, el tema del formato, el tema de... Y en eso están los dirigentes. O sea, siempre hay una gran carga irónica que el responsable del descalabro es el que viene, porque es el tomador de decisión que te dice cómo solucionamos esto. Por eso, la solución a largo plazo no le interesa a ningún político, porque no va a aparecer en la foto. La de corto plazo, como te dije, esperemos que sea menos competitivo desde la premiación. Igual, desde Brasil 2014, si hubiera sido un mundial de 72 equipos, igual no iba a Paraguay. Pues siempre éramos colero, penúltimo, y hasta con los 10 años uno dice, ese partido contra Venezuela fue la excepción. Cuando estuvimos cerca de ir, hubiera sido un accidente, mirando lo que ocurrió. Porque lo de Brasil y lo de Qatar se asemejan más a lo que estamos haciendo. Entonces, para terminar mi exposición, a corto plazo, espero 2 factores que no tienen nada que ver con el trabajo y el tema de cambiar la mentalidad derrotista que tenemos, y a largo plazo todo lo que ya mencionaron los compañeros. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra del Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada del Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca como hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Cuando podés vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia en tu casa por solo 199.000 guaraníes al mes, no tenés un buen plan, tenés un planazo. Y así es el planazo de TV Más Internet Hogar de Tigo. Contratalo ahora para disfrutar todo nuestro fútbol en tu TV o en cualquiera de tus pantallas con la app de Tigo Sport. Y para mantenerte siempre conectado en tu casa con 120 megas de internet, llama al 0981-611-611 para más información. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Precios bajos todos los días. En Electrovan te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos para que encuentres todo lo que buscas. Cuando todo sube, en Electrovan bajamos nuestros precios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Para más info, escribinos al 0982 60 2020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS, y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py.
En un momento, Chiqui Arce habló con el medio colega Tigo. Estábamos pidiéndole a los muchachos de Tigo la grabación porque también hizo referencia a las declaraciones del papá de Alan Benítez. Y vamos a escucharlo a Guillermo Barros Esqueloto para redondear el tema selección y vamos a... Algo picante, Johnny dejó picando ayer a la noche un debate. Iremos con el tema selección Pero más tarde, no una sé, pista, ¿qué es lo clubes. de Johnny? ¿Eh? Una pista, ¿qué es lo de Johnny? Una pista, por lo menos. Yo Hacele no tengo pasar, idea. por favor, a nuestro... No, tampoco spoilear. Pero, No, pero que pero- vos me digas más o menos una pista, Bruno. O sea, en el último Super Sábado me dijo, ¿cómo es? Yo- Es lo del Champions, mira- que no, que esto es... Y después me dice, pero una de las peores finales fue la del 2019, me dice. Yo no veo, pero ¿verdad que? Entonces... Ah, sí, no, No, pero por eso. Con pinza, hermano. con pinza. No, por eso. No. Ya te vas a enterar. Ok. Aguantame. Vamos a Guillermo Barros Esqueloto. Toma asiento, por favor, mi querido Johnny. Chiqui Arce me avisan cuando tengan, porque es muy interesante la charla que tuvo con el medio colega Tigo. Después Johnny también nos va a contar información de Olimpia. Todavía tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde, muchachos. Guillermo Barros Esqueloto al aire, por favor. Guillermo, buen día aquí en Paraguay, buenas noches allí en Japón. Ha pasado el amistoso, has dado tu reflexión y en primer lugar te quiero preguntar, ¿qué le falta a Paraguay para esos momentos donde quizá tiene la oportunidad de meterse en partido, no terminar sufriendo otro golpe que lo saca del partido? Me parece que ha pasado en esos 6 partidos oficiales anteriormente y hoy sobre todo después del gol de Derlis, donde recibimos el tercero como que terminó siendo un golpazo nuevamente. Sí, lamentablemente no presionamos bien en esa jugada donde Derlis descuenta, llegamos al descuento, pero al minuto nos hacen un gol. La verdad que creo que de repente la inexperiencia y la falta de algunos jugadores importantes para este partido hacen que quizás no pudimos sostener esa situación donde descontamos y podíamos haber tenido tiempo como para lograr el empate. Nos encuentran, enseguida nos hacen el tercer gol y el partido vuelve a estar lejos. Pero bueno, es la inexperiencia, creo que es la falta de algunos jugadores importantes que no pudieron por logística y por protocolo de COVID estar acá, pero bueno, es una realidad el resultado y tenemos que asumirlo y tenemos que empezar a crecer a través de jugar, a través de buscar, de encontrar el camino para empezar a construir un equipo. ¿Qué tal? Buenas noches para allí, buenos días para aquí. Profe, se vieron rendimientos, también se vieron rendimientos importantes, principalmente lo de Derlis, que llegó la primera pelota que pudo tocar con claridad, fue gol. ¿Y qué rendimiento o qué análisis puede hacer de tanto de Kili Rojas como de Luis Zárate, quienes tuvieron sus primeras experiencias al frente del seleccionado? Bueno, es difícil hacer un análisis tan pronto, ¿no? Sí, claramente está que Derlis tuvo la oportunidad de mostrar sus cualidades y lo hizo bien. Y también el hecho de Rojas o de Zárate, que son sus primeros momentos en la selección, obviamente que a veces le juega el nerviosismo, la inexperiencia en este nivel tan alto internacional contra un equipo que está armado y que viene jugando hace tiempo del mismo modo, con el mismo entrenador y que va a jugar el Mundial. Te encontrás de repente con un escenario difícil de poder demostrar tus cualidades, pero nos sirven todos los partidos que juguemos para aquellos jugadores que tienen poca experiencia y que suben experiencia y de a poco ir encontrando el rendimiento, viendo algunos puntos donde uno puede hacer análisis y empezar a pensar hacia al futuro. Y bueno, más allá del resultado, que no fue bueno, más allá del juego, que tampoco fue bueno, creo que sirve de experiencia, sirve para recapacitar, sirve para darse cuenta que tenemos que esforzarnos mucho, que tenemos que tratar de redoblar esfuerzos y tratar de a poco ir armando un equipo competitivo y obviamente
algunos nuevos jugadores hoy que faltaron de nombre y de mucha experiencia que impactan en el juego del equipo. Profe, le quiero hacer la consulta pertinente sobre el amistoso contra Corea. Ya van a estar los futbolistas de Brasil, ya va a estar Iván Casal. Ya pudiste conversar con ellos ayer, en el transcurso de ayer, antes del partido de hoy. Y ese amistoso o juego de preparación del día 5, ¿eso está confirmado ya? ¿Cómo va a ser ese juego de sparring, si se quiere llamarlo de alguna manera? Sí, está preparado el partido para el 5, lo que pasa, no sé si se confirmó para el 5 o para el 6, pero sí, es un partido que nos va a sumar algunos minutos a aquellos jugadores que no jugaron hoy o que se suman allá en Corea y que nos va a servir a nosotros para tener otro tiempo de lectura de cómo están los jugadores y de lo que vemos, sí. ¿Contra quién va a ser, profe? Un equipo local. Le quiero hacer una consulta al profesor Guillermo Barros Esqueloto sobre el caso de un futbolista que ayer surgía la información. Le dijo, mi última consulta sobre este caso, Guillermo, Lorenzo Melgarejo, ¿es cierta esa versión? Él dijo no a la selección nacional, le comentó algo, le dijo algo a Justo Villar, ¿o no es cierta esta versión que corría ayer por Paraguay? Bueno, yo no sé qué versión corrió en Paraguay. Yo estuve reunido con Lorenzo y tuvimos una charla acerca de la selección y decidimos que en este momento él no sea parte en estos dos partidos de la selección de Paraguay. Volviendo a este partido ante Japón, dos consultas. Decías, Japón fue superior y nos faltó hacer lo que queríamos proponer. Te consulto directamente, ¿qué fue eso que faltó? Y lo otro, vimos un equipo con 4 en el fondo, un volante bien fijo y por delante de él otros 3 y 2 arriba. ¿Más o menos es la característica, el rasgo táctico que querés ir dando a esta selección de Paraguay? Sí, esa es la idea. Nos faltó tenencia, nos faltó tener tenencia cerca del área rival, donde prácticamente no la tuvimos, simplemente las posibilidades que tuvimos fueron opciones que llegaron a través de la presión, como el gol de Derlis. Creo que Jesús Medina, que en la presión roba y se la da enseguida, y está bien posicionado Derlis y define muy bien, con un disparo afuera del área, pero nos falta mucho más juego. Creo que también la ausencia de algunos jugadores, de mucha experiencia, hacen que obviamente que estos jugadores que no tienen tanta experiencia sientan un partido de este nivel. Pero bueno, nos sirve de experiencia, nos sirve para crecer, nos sirve para darnos cuenta cuál es nuestra situación y a dónde queremos ir. Profesor, nada más para puntualizar la situación de Junior Alonso, creo que no la has descrito antes, lo de él, o su ausencia mejor dicho, algo dialogado contigo, entendemos que conversó y sin problemas quedó en Brasil finalmente, no es un caso que tenga nada en particular. No, yo hablé con él, con Junior, sé el compromiso que él tiene con la selección paraguaya, con su país, que es enorme y lo vemos cada vez que hemos estado juntos, pero él estaba imposibilitado de llegar al partido con Japón y nosotros cuando hicimos la citación teníamos la posibilidad de jugar en Corea y contra Argelia en Europa. Al suspenderse el tercer partido con Argelia y el viaje que sea de 40 horas y yo ya tengo decidido que deportivamente fue Gustavo Gómez y Balboa en el próximo partido con Corea, me parecía que era innecesario que él viaje y era mejor que él se quede jugando en su equipo. Esa fue la decisión mía como entrenador para que se quede Junior Alonso en su equipo. No hubo ninguna otra intención ni de parte de su club de pedir algo fuera de lugar, ni del jugador, ni mucho menos. La decisión fue 100% mía, analizando que lo deportivo no le iba a tocar jugar y era innecesario el viaje que él iba a hacer por solamente un partido y que supuestamente no iba a jugar. Una pregunta para el profesor Barros Esqueloto. En este partido, el que ganó fue Japón.
Creo que la diferencia estuvo que Paraguay es un equipo nuevo y Japón ya un equipo bastante armado, digamos. Desde su punto de vista, y no hace falta abstenerse, ¿podría describir cuáles son los puntos débiles de la selección nacional de Japón que usted notó hoy en el partido? ¿Los puntos de qué? Los puntos débiles de Japón. Bueno, creo que es una selección que ya, obviamente que el Mundial es el cuarto año que están trabajando juntos y que tiene un estilo bien definido, jugando con 4 defensores, 3 volantes, 3 delanteros, tratan de marcar la pelota, de ir por los costados, quizá logramos nosotros ponerlo alguna vez en aprieto cuando lo apretamos y ellos intentaron jugar y nosotros lo apretamos bien, quizá algo que pueda haber que sea una alerta es a la hora de salir jugando, quizá arriesgan demasiado o no, la verdad no lo puedo decir yo porque yo no estoy todo el día en el trabajo de ellos, lo que sí vi que 2 o 3 veces lo presionamos bien como en el gol y le robamos la pelota, pero me parece una selección que está firme, que tiene claro lo que juega y que va a tener un mundial de acuerdo a cómo pueda llegar a desarrollar su idea y su trabajo con selecciones europeas que son importantes, con las que tocó en el grupo. Japón está esperando su próximo enfrentamiento ante Brasil después de Paraguay, y usted que ya tuvo la oportunidad de enfrentar a las 2 selecciones nacionales, ¿cuál sería la manera de que Japón le pueda ganar a Brasil? ¿Algunos puntos por corregir por parte de la selección de Japón? Bueno, es un trabajo del entrenador de Japón encontrarle la forma de cómo ganar a Brasil. Sí, Brasil es una de las mejores selecciones del mundo, tiene jugadores notables, a nivel europeo están en el máximo nivel y seguramente va a ser un partido muy atractivo para Japón y que lo va a poner realmente en una situación realmente de una buena lectura, jugar contra Brasil, ver en qué nivel están para lo que van a enfrentar, que es el Mundial en diciembre. Profesor, ¿alguna recomendación para que Japón le pueda ganar a Brasil? No, creo que es el entrenador de Japón el que debiera considerar esto. Él tiene sus jugadores, tiene experiencia y tendrá que afrontar este partido con Brasil. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tu empresa, negocio, emprendimiento, del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en COVE tenemos planes desde 220,000 guaraníes para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítanos en www.cove.com.py. COVE, podemos hacerlo. www.covcortae.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cobra de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30,000 guaraníes estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Bueno, Johnny, vamos a ir a Johnny González. Cerramos el tema selección por ahora. Vamos a dar la bienvenida al compañero. El Cardinal Deportivo Segunda. Sí. Toma asiento, Johnny, por favor. Que no haya ningún trabajo psicológico. Creo que te hizo frente, Te autodeclaraste ganador del debate, pero sí, no sé si tanto fue así. Yo creo que le hice no sé. barba y peluquería.
Tanto así, Johnny, ¿cómo te va? No, por favor. Este igual que... Plantea vos lo que planteaste y después vamos a arrancar. Pero antes del planteamiento, lo que yo no entiendo es lo que se nota, Ariel escuchó todo, pero vos te autoadjudicas, Bruno, algo que Ariel dice que no ocurrió. ¿Cómo es? Usted no se pone de acuerdo. Ariel, pero tiene que ser tu parámetro. No, Dani. pero él, Gracias, o sea, muy amable. Por semejante consideración. Pero No. En este debate. La otra vez. Nah. No, pero eso está. La otra vez el presidente dijo que él fue el mejor de Sudamérica. por eso no quiero Mira, llegar a eso. Mira, dice el mejor de Sudamérica. Y Marito dijo: yo soy el mejor presidente de Sudamérica tras la pandemia. O sea, Sí. ¿dónde está No, por haciendo la eso gran hay Marito? concepto y concepto. ¿verdad? Yo no sé, Ariel, por qué le considera ganador del debate ayer a Johnny. Yo a nadie, vos lo que fuiste, yo le pinté la cara, le Y pasé le- por pero encima. es que le hice- No sé, luego mañana Chun te va, no sé qué puta te va a repasar, le dijiste, ¿verdad? Así, no Y sé si vos es te que acordás lo que vamos a- decís. Bueno, espera, plantean vos, Johnny, ¿qué están hablando? ante esta mesa que se va a convertir en un tribunal. Plantea lo que dijiste ayer. Yo quiero hacer un pedido especial. Sí. Sacar- Se le escucha a Johnny, está todo ok. Bueno. Está perfecto. Bueno. Quiero sacar el anti en esta conversación que vamos a tener. Porque yo siento que hay un anti muy fuerte. ¿Qué anti qué? Atención. No. Está empezando mal. ¿Anti qué? Anti Argentina. No. Ah. No. Ah, no, ya me imagino. Ah, ya me imagino. ya. No. Espera, plantea y yo voy a Sí. poner lo mío y después ponemos lo tuyo a ver qué dicen los compañeros. Pasa que ayer en el contacto con la segunda edición, culminado el informe de Diga nombre y Olimpia, apellido, por favor, porque si no es genérico. aquí con el señor Bruno Pono, con Cristian Eduardo, Miguel Cáceres, Gracias, Johnny. y culminado mi informe del Olimpia, me pregunta sobre el partido Argentina-Italia. Mi respuesta fue: pude observar el primer tiempo, gran victoria del equipo argentino, y decía que para mí Mbappé vive en un termo. Porque estas selecciones están con un nivel muy alto porque juega en Sudamérica una eliminatoria muy complicada. El señor Pons me dice que no me deje engañar por lo que ha sido el partido ante una selección muy No, frágil. atender. No dije. Que no eso. existe. No dije. A una campeona, a una copa, a una copa, señoría, a una pido- campeona de Europa. No. Yo dije, atender, Johnny. Yo dije que no vayas a tomar como la gran referencia de Exacto. Europa, te dije. Parámetro, Italia me dijo. No vayas a tomar como la gran referencia, te dije. ¿Es cierto o no es cierto? De la No selección dije italiana. que sea débil. No, retirá eso. Señor bueno, juzgado, bueno. juicio, por favor. acá. No tener como referencia lo que ha sido el partido de una selección. Exacto, Como así Italia. te dije. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Y mi postura es que Italia viene de ser campeona de Europa. Jugó, es cierto, una eliminatoria, quedó por el camino. Y ahí yo te dije, Johnny, 2 mundiales. Sí. Italia no va a estar en el Mundial de Qatar 2022. Y después te agregué de 2 mundiales consecutivamente de ese eliminó. Y me dijiste que Y Grecia también fue campeón de está la en crisis. Eurocopa. Y después. Está en y crisis, me decime, dijiste sobre y- Italia. Entonces el fútbol italiano, el fútbol europeo está en crisis. No, Porque es la no, campeona no, porque de Italia Europa. no se vaya al Mundial, el fútbol europeo está en crisis. Italia, Bruno, en la primera etapa de la eliminatoria, quedó fuera y explicaba, me parece que le pasó lo que suele pasar en algunas selecciones o algunos equipos que empiezan a ganar un campeonato y olvidan un poco el otro torneo, en este caso la eliminatoria, porque Italia quedó en la segunda colocación detrás de Suiza. Invicto estaba el equipo de Mancini. Juega ante Macedonia. Pero, ¿qué es lo que es invicto y no gana? No, es una selección frágil. Johnny. Ahí ya te va a atracar. Acá primera peluqueada que te va a hacer Federico. Yo estoy de acuerdo con Johnny. Si vos estabas loco, vos estabas loco con Italia. Vos estabas loco con Italia en la Eurocopa. Vamos a enviar a Donnarumma, al hijo de Enrico Chiesa, que entramos. 37 partidos invictos de Italia. El invicto más importante de su historia. Exacto. Queda Italia queda fuera por un fuera. gol en el minuto 48 del segundo tiempo, ¿verdad? Segundo mundial. ¿Verdad? De Macedonia. Queda fuera de la Copa del Mundo tras perder ante Macedonia del Norte. Sí, es cierto, sí. una selección. Ayer me de encantó, tercera me encantó lo que categoría. dijo Mancini. Mancini, un capo, ayer incluso se presentó él con la medalla en el pecho de segundo y hijo, estamos muy dolidos por el tema mundial
Y la campaña que ellos hicieron en cuanto a los numéricos fue... Y dijo, vengan con esta medalla, que cualquiera no se la pondría, porque llegamos acá por ganar la Eurocopa. Y por un partido, 37 partidos, todo invito a Italia. Era la sensación del mundo. Sí. Yo me acuerdo, acá Es que hablábamos yo, siempre. mira, a ver, yo le dije a Johnny, claro, Federico, para claro, que no se claro, entienda sí, mal. sí, sí. A ver, Italia tiene grandes individualidades, tiene grandes jugadores, es una buena selección, pero no es la referencia de Europa. Argentina va a ir a tener que pelear el mundial en serio, y no este partido. Cuando vaya al mundial en serio, y vos dijiste que la Eurocopa es más que la Copa del Mundo. Imagínate lo que vos dijiste. Eso fue una locura lo que vos dijiste. Ahí se están sacando los trapos. Yo no te voy a acompañar ya acá, yo ni te digo. Porque vos dijiste, no, yo te dije Croacia, mira, yo puse, espera, déjame completar por favor, Johnny, te ruego. Después te cedo la palabra. Yo te dije, las referencias en Europa son Alemania, España, Francia, Bélgica, Holanda. Y te dije, inclusive, mira, Croacia viene, hasta antes del Mundial de Rusia, había sido tercera ya en una Copa del Mundo. Y en el 98, Francia 98, y en Rusia 2018, fue finalista. Y vos me dices, no, pero, ¿y qué es lo que es ser finalista de la Copa del Mundo? Italia fue campeón de la Eurocopa. Y yo te dije, pero Johnny, no podés comparar una final de la Copa del Mundo con ser campeón de la Eurocopa. Y vos te cerraste y dijiste, no, es más importante la Eurocopa que llegar a la final de la Copa del Mundo. Entonces, Johnny, acá yo te dejo para que hable con esta gente. Lógicamente no estoy en condiciones. Disculpame, Bruno no dijo eso. Yo le voy a defender a Johnny. No dijo eso. No dijo así. No dijo así. Él dijo. Él dijo. Él no, rebatí, Johnny. No, la verdad, no. Yo estaba escuchando. Así dijo. Aguantame. No. Él dijo. Croacia es vicecampeona del mundo, pero yo prefiero ganar la Eurocopa, te dijo. Eso fue claro. Pero él no te dijo que la Eurocopa era más que la Copa del Mundo. Solo te dijo que prefiero ganar la Eurocopa que ser finalista. Sí, eso fue lo que dijo. Sí, ganar la Copa del Mundo otra cosa. Y por eso. ¿Y a vos te parece que es más importante eso? O sea, vos preferís una Eurocopa que llegue a la final de la Copa del Mundo. Ganar una Eurocopa. Prefiero ganar una Eurocopa y no ser finalista de la Copa del Mundo. No, porque voy a perder. No. Hablen ustedes con él. Yo estoy de acuerdo contigo, Johnny. Ahí la famosa frase del segundo nadie se acuerda. Y así pues dijo Bilardo y el otro le dijo, ¿pero usted está seguro, doctor? Y le dijo... Yo por eso pregunté eso de autoadjudicarse. Bilardo, ¿quién fue el primer hombre que llegó a América? Y Colón le dijo, ¿y el segundo? Y no sé. Eso la metió. Yo estoy de acuerdo que llegar a una final en la previa es magnífico. Pero el famoso, perder la final es horrible. Sea Croacia, sea alguno que llegó ahí, es horrible, ¿verdad? Pero yo estoy... primero que no viste el segundo tiempo, en el segundo tiempo Argentina le bailó. Sí, no, por eso... Entonces sí se actuó lo de Mbappé para lo que jugaron en Europa, porque mira que fueron hasta sobradores, y los italianos le pegaban patadas, y si era al revés le cagaban a patadas, porque Hugo Cañito quería hacer taquito y todo eso, tuvo que ganar más de 3-0 también. Y estamos de acuerdo que Italia le faltaron un par que estuvieron en la bueno, Chiesa, por ejemplo, ayer no tuvo creación. Y Donnarumma, hermano, te obliga a pensar qué pasa con él, ¿verdad? Las mejores y las peores. El segundo gol es un chiste, el segundo gol roba a Lautaro en la media cancha, se lo saca a Bonucci, y Donnarumma estaba afuera del área. Y Bonucci le mira como diciendo qué hace ahí, y retrocedió y se regaló. Pero decime una cosa, ¿ustedes están de acuerdo con que Argentina, yo le digo que la gran referencia para el Mundial este partido que le ganó a Italia y Argentina? No, pero ahora ya están todos. Sacando lo que diga Ruggeri y compañía, que era lo primero que decía que Scaloni tenía que irse, que no tenía altura para ser técnico y todo eso. Ese abrazo en la previa. Eso no, sí, el abrazo en la previa. Y ayer Scaloni muy bien porque le respondió, porque Viñolo sabe que llegó a decir, apareció su video, llegó a decir que no quería ser campeón de la Copa América en Brasil porque eso iba a significar que sí a Scaloni. Llegó a decir eso, no antes de la final, en cuarto de final. Y ayer le pusieron el video
Y la Torre en todo momento se dedicaba a matar al equipo pero ¿qué es lo argentino. que ganó Argentina? O sea, Ganó, pero le ganó una selección muy importante, última campeona de Europa. Última campeona de Europa. Le ganó a Brasil en el Maracaná. ¿Qué vas a decir? La Copa del Mundo. O sea, los dos últimos partidos de Argentina me hacen pensar que ganó una Copa América contra Brasil en el Maracaná y una Copa inventada contra Italia en Wembley, en un partido que se jugó en serio. Si vos la cara de los italianos ahí de atrás. Argentina jugó muy bien. Pero yo comparto con Johnny que es candidata. Yo lo quiero por ahí calificar no Argentina en el Mundial. Lo de quiero ver. Lo de Mbappé no, porque para mí Mbappé tiene razón. Para mí Mbappé tiene razón. Lo de Mbappé no comparto que viene un termo. Porque se vio en los últimos mundiales. No, pero que me dicen si Argentina es candidata, sí, candidata está pasando un momento de equipo sensacional. Pero es tu candidata uno. No, pero tanto de los candidatos, cosa que antes de Rusia Argentina no era candidata de nadie. Antes de Brasil, por ahí. Pero este equipo funciona, tiene un nivel. Tiene hambre. No, aparte tiene un nivel muy grande. Tiene un arquero, por ejemplo, estamos hablando, Dibu Martínez se come un montón de goles en Aston Villa, ¿verdad? Bajó mucho su producción. Y en la selección ataca cualquiera que no le hace un gol, es dificilísimo hacer gol. Romero en el mano a mano, es buenísimo. Yo lo que no quiero, porque Johnny pues está muy entusiasmado. Y no es anti-Argentina. No, ya sé. Pero es de mundial y Bélgica, ¿quién le gana? No, a Bélgica le cité como quinto set. No, pero siempre vos, Bélgica, mi primer equipo de Alemania. Igual porque hay buenos jugadores, tiene buenos jugadores. No llega nunca, africano. No llega nunca, Bélgica. Bruno, está bien. Alemania, Francia, España. No, porque él se deja seducir por Argentina al pedo. Porque yo quiero verle a argentinismo que en este país. A ver si hace como Maradona. El argentinismo en este país. No es anti-argentino, pero es que yo le reconozco. Y la otra vez cuando hablamos del sorteo mundial dijiste, el último que podía echar este mundial, quiero que pierdan todos los partidos. Y dije, bueno, y a eso quiero porque son insoportables, porque te entran por Fopor y ESPN, por radio no sé qué puta. Pero lo ves o no lo ves. La Argentina más romántico. Después se van y se eliminan a la segunda ronda. La gente mira y dice, qué insoportable, primero que insoportable. Y miran. Y se saben todos los personajes que le conocen hasta el cronista Cure. Fue oportuno. ¿Sabes qué pasa, Bruno? Bruno, te digo una cosa. Fue muy oportuno lo que hizo Johnny al decir, aquí saquemos lo anti. Todo lo que dijo Johnny oportuno. Porque tiene razón, porque si vamos a ver los anti. Vos te pones de acuerdo con él porque es tu compadre hace mucho, es tu amigo. Estuvo mucho tiempo distanciado. No. Y Ariel también. Ustedes se ponen de acuerdo porque el tema es que ustedes se quieren demasiado porque el quincho del rock. No. Es una cosa. Sinceramente le digo. ¿Y vos sos anti-argentino recalcitrante? No soy anti-argentino, además me gusta el argentino. No, pero es que te digo la verdad, yo quiero verle sufrir a ellos en el mundial cuando se eliminen, que lloren, que la escaloneta, quiero ya ver, porque en el mundial se ven los pingos, no son en estos partidos, muchachos. Eso nomás lo que yo estoy viendo. Bruno, yo lo quiero ver a Messi en el mundial liderando, eso, ahí lo quiero ver, ¿no? Pero son países, Bruno, que no. Alemania. Italia y Argentina saben algo de lo que es en el mundial históricamente. Bruno, la realidad nomás. Yo estoy contigo en el sentido de que si es por mí, por anti-Argentina, quiero que se elimine en fase de grupo. Pero no puedo ser ciego a la realidad. Porque este momento de Argentina es único. Pero ¿qué momento? ¿Qué momento? Ganó la Copa América en Brasil, hizo otro maracanazo. Pero la Copa América no es la Copa del Mundo. Sí, pero ahí vamos, Bruno, ahí tenemos. ¿Vos viste el partido ayer? Lógico que vi. ¿Qué selección de Europa juega así como está jugando ahora Argentina en este momento? Italia no está clasificada al mundial. Sí, perfecto, pero jugó contra una Paraguay de Europa por un accidente. No está en el mundial hace 2 años. Está igual que nosotros están. Le ganó a Inglaterra en la final y bueno, entonces por un accidente no va a la Copa del Mundo. Y vamos a esperar la Copa del Mundo. Está pasando un gran momento, Bruno. ¿Cómo les voy a pincelar, muchachos? ¿Cómo voy a? Yo también quiero que se elimine por anti-Argentina,
pero está pasando un gran, yo no puedo ser terco y decir, no, está pasando un gran momento, Bruno. ¿Y qué equipo? ¿Pero qué momento? ¿De qué es lo que me hablas? ¿Qué equipo de Europa juega como jugar? ¿No viste ayer cómo le pintó la cara a Italia? Yo te pongo Copa al Mundo, Alemania, Argentina, ahora a ver quién gana. Para con De Alemania. España, dale, Francia, Francia. Juega horrible Alemania. Alemania Alemania juega horrible. Ya está bien, Alemania horrible, horrible. Vos sos anti-alemán, entonces también te iba a decir, porque si a vos me decís anti-argentino, yo tengo que jugar lo que estoy viendo los partidos. Bueno, Alemania juega Fabio horrible. reconoce lo que vos no querés reconocer. ¿qué? Él se declara anti-argentino. Sí, quiero que se eliminen. Sí, No, sí, pero así como está, no va a pasar eso. Tu fanatismo ya te está llevando a lugares, porque voy a decir, solo el Mundial. Brasil tampoco ganó un Mundial hace 20 años. O sea, voy nomás a lo siguiente. Yo creo que hay, en este debate de ustedes, hay dos falacias. Porque después, sacando esas dos falacias, me parece muy interesante lo que están debatiendo. Italia es referente del fútbol mundial. Que haya tenido ese accidente, no lo descarta. 2 mundiales, Dani. 2 Sí. mundiales que nos está yendo. Llamamos a Italia a ver si ellos están felices. No, a ver. Qué pucha. En la Eurocopa, en la última Eurocopa, fue el mejor equipo de ese torneo. ¿Y por qué no se va al mundial? Y porque tuvo un accidente. Ante Macedonia. Y 2 mundiales ya, pero tiene accidente. Sí. Sí. Pero no se puede. No, el último fue muy cruel. El último fue muy cruel. Suecia y contra Porque hizo una Macedonia del campaña de Norte. Ahora, 37 partidos invictos. O sea, que Y vos no te vayas. jugando- ¿Qué? Pero empate. No, sé, pero Deportivo Paraguay, empate. Paraguay empate. Eso, ganó 4 No, y empató 4. por eso, o sea, que Italia tiene grandeza, Italia hermano. es un referente, Por favor. sigue siendo No, referente. yo le dije, hoy tu referencia no tiene que ser Italia porque no va a estar en el Mundial. Es un equipo Después- eliminado de la Copa del Mundo. Tu referencia, yo ni le Pero dije 5 yo. meses será campeón de Europa. No. ¿Por qué jugó ayer? Vos comparás con Grecia, me parece, Bruno. Vamos a hablar en serio. Grecia ganó No, vamos a hablar en la serio. Eurocopa. Ah. Si me comparás aquella selección de Grecia con esta de Italia. Yo no estoy comparando. Es No, que, está como diciendo dice que la misma circunstancia. ganó la Eurocopa. No. Y yo le digo, ay, sí, Pero Grecia ganó también ganó la Eurocopa. Y después, vimos todos ¿dónde los está? partidos, Pero- vimos todos los partidos de Italia, ¿verdad? Acá salíamos acá, veíamos todos los partidos de Italia Italia. juega bien, yo no estoy desconociendo, Además, pero no la Liga está en el Italiana está Mundial. bien. Tu referencia tiene que ser Alemania, No, España. Alemania no, Alemania, Tiene que ser Alemania ya Francia. caducó, Alemania ya caducó. Hasta Brasil, inclusive. Francia te voy a A ver poner. si Brasil te Pero puede ayudar. Francia en la te voy a Copa poner, América. Francia te voy a poner, pero No. Alemania no, a ver, no. uno. En la Pero Copa voy a del decir- Mundo es otra a ver, realidad, hermano. no, pero- Eso nomás lo que yo digo. No, pero vos decías Alemania. En su último mundial Alemania terminó último. Y ganó No, un no, partido pero porque el ya árbitro le dio caducó una segunda Alemania, no. chance. O sea, creo que vos te quedas con la Alemania del 2014. Entonces, Italia sigue siendo referencia. Y más allá de... Parece que le llama a su DBJ a Johnny no, justo. ¿no? estas Deja cosas para qué Cuella, tener el que debate. exponer al compañero. No. No. Yo no sé hasta qué punto lo colocó Johnny como candidato, pero está en una línea a lo que decía Fabio. Y por eso hace rato cuando yo expuse con el tema de nuestra selección, hoy en día, o sea, es más importante que la estrategia que haya una buena vibra en esa selección. Y eso es lo que está ocurriendo con la Argentina. Después lo otro, todo lo que vos citaste, creo que le mueve a muchísima gente acá con el tema de una especie de sadomasoquismo. De que, que inaguantables son y están viendo. Yo te digo, yo vi el compacto, yo vi el otro partido, porque me interesaba más, pero no voy a negar lo que significa la calidad de jugadores de Italia y de Argentina. Pero me parece que llega mucho mejor de lo que había sido Rusia. Y lo que solemos decir, un mundial, o sea, el formato de un mundial, no gana el mejor equipo. Porque si no van a jugar todos 38 fechas. Entonces, el famoso, lo que pueda ocurrir. Eso de que el mundial, repito, Brasil, que juega en la liga, ya que ustedes citaron lo de Mbappé, yo creo que eso también hoy en día se saca muchas cosas, no solamente de contexto, sino de la intención para utilizar para beneficio propio. Porque lo utilizaron tanto brasileños como argentinos, lo de la declaración de Mbappé, pero también para entender el respeto que se tienen. Ayer fue tan grande el impacto del triunfo de Argentina contra Italia, que hoy después del 5-1 de Brasil, Neymar también mandó mensaje. Dijo que ganaron la Copa del Mundo. Y mira que te hablo de socios, o sea, Neymar y Messi son recontra socios. O sea, ¿Viste? se tiran- no, ya sé, pero el de Brasil también va a decir, espera, Brasil 2002, porque esta serie que armó Corea es para recordar su mundial. Agarrar el 2006 hasta el 2018. Brasil no metió una final después.
O sea, ¿cuál lo que es la gran referencia? Pero Brasil sigue siendo Brasil. Hay selecciones que ya se recibieron de que si están en un buen momento, hay que respetarlas. Y en esa categoría está Argentina, que para Rusia, vos sabías que era en la previa de ese partido contra Croacia y contra Nigeria, que estábamos haciendo, y vos veías, y después lo terminan reconociendo los Sampaoli y los Ecachese. Mascherano y compañía tenían que hacer el equipo porque ya estaban totalmente bloqueados. Y hoy hasta el tema de que en el Instagram se siguen y todo esto. Entonces, para mí Italia, más allá del accidente que tuvo, sigue siendo una de las mejores selecciones del mundo. Y lo que Argentina ayer confirmó es este buen momento, que habrá que ver si es que sostiene y extiende durante 6 meses. Porque como candidata siempre está en una segunda línea, pero vuelve a estar en esa línea que no estuvo, por ejemplo, hasta te digo, para mí ni en Brasil estaba. Y ahí lo logró. Y me parece que la finalísima que logra Argentina en el 2014 habla las claras. Que si vos estás en un buen momento, comprás una idea y estás enchufado, hasta puede llegar sin tener el ropaje. Ese equipo encontró jugadores por el camino, ¿verdad? Pero fíjate que era más candidata por Messi en Brasil 2014, a Alemania, porque hacía en Barcelona. Y ahora hay un equipo que a Messi lo deja tranquilo. Lo que corre los Chelsea y este jugador de Paul, usted tiene un funcionamiento muy bueno. Di María aparece por izquierda, por derecha. Lautaro Martínez es un delantero europeo, ya que estamos hablando a nivel europeo, un delantero a nivel europeo. Cuando hablo de la fortaleza física que tiene, de los giros. Hasta también está jugando bien. Cuando te digo bien, es veterano de 1000 batallas. Tagliafico ya tiene ritmo europeo también, o sea, un equipo que se encontró y como decíamos antes de la Copa América, ahora tenían muchos nombres que la gente no conocía. Federico, muy poco. Los Y Correa se están armó- fuera de la Copa del Mundo. Los Correa, tanto Javier, Sí. Tucu Correa y Ángel. No, y Dybala ayer entró, y Dybala que también había sido criticado por Allegri en la semana, porque era un partido especial para todos, parece. Yo creo que Messi y María era por el tema de Mbappé, su compañero, ¿verdad? Se dedicaban a hacer túnel, caño, como nunca sobradores estaban. Y Dybala, que Allegri dijo que su peor defecto fue creer que podía llegar a ser Messi, y la verdad tocaba, y ayer entró 3 minutos, pum, adentro un gol, ¿verdad? Entonces tiene, yo creo que, o sea, Argentina, salvo lo que vos te acordás, porque perdió con España un amistoso 6-1, con Zapoli siempre candidato. Cuando apareció, ya sea en la época de Messi, estoy hablando hasta la época de Maradona, cuando los candidatos eran Francia, Brasil y Alemania, siempre aparece en segunda línea, pero como Canete creo que está haciendo un funcionamiento muy, muy bueno. Me hace acordar lo de 2002, con Bielsa. ¿Qué pasó aquella vez? No pasó primera fase. Y era un equipo que se iba a jugar amistosos contra Italia, Alemania, le ganaba, todos los europeos le ganaban. Era amistoso, hizo una eliminatoria. Vamos al mundial. Pero este equipo, ¿sabe qué tiene? En el mundial, ¿Sabe qué tiene este equipo? ¿Sabe qué quiero ver tiene? la cara de Tiene ustedes. grupo, tiene alegría este equipo. Obrero, Festejan, más ¿eh? obrero, y de más Claro, obrero también. festejan la Más victoria. obrero. Aquel era un equipo más de BD, la Brujita Verón y compañía. Este es un equipo, ¿sabe qué? De gente sana, ganadora, y que vive. ya te está, vos, hermano, Pero por andando supuesto, ya está. por Alemania, hermano, los dinosaurios Pero de yo creo Alemania, que no. yo creo que para el debate la idea que encarnó Bruno, porque repito, acá Argentina es un capítulo aparte por cómo se consume la información deportiva. Ariel que está callado, no sé qué. ¿Y a dónde voy cuando digo, no, ayer. Ariel, ¿a dónde quería ir nomás cuando decía que para mí Mbappé tiene razón a los últimos mundiales, obviamente? Eso sí. Brasil era un equipazo y no pudo con Bélgica. Bélgica le ganó muy bien al mejor equipo de Brasil de los últimos Pero ¿por qué siempre consideramos 12, Brasil 14 por años. todos los pergaminos? Lo de Sudáfrica también. Claro. Era el mundial de los sudamericanos y el único pasó fue Uruguay, que después tocó Holanda y no, o sea, hay diferencia entre las selecciones europeas con las sudamericanas, sin duda. Apasionante. Yo lo único que les Sin digo, duda. muchachos, vamos a ver los pingos en el mundial. Igual que cuando Ahí vos yo decís quiero ver. a ver, joden mucho porque con eso que venga Real Madrid a jugar esta canchita, ¿verdad? Pero tu proyección- Bolivia no puede ser un Tu parámetro para proyección decir te que es más salió muy difícil. mal, Bruno, ¿Eh? Yo te avisé. No, pero en algunas cosas están de acuerdo conmigo. No, por eso yo creo que lo que vos encarnás, Bruno, es extradeportivo. ¿Cómo? La idea que encarnaste y representante es verdad desde lo extradeportivo. Porque, a ver, acá, ese tema de si realmente no te interesa, ¿por qué ves ESPN? Lo digo a la gente. El primero que otra vez critica y pega. Mira, es que hoy, a ver, hasta el partido de ayer, ¿por qué viste? Si tan el pro No, o pero a el mí me contra. apasiona el fútbol. ¿Cómo no voy a Pero ver? no, pero ayer. Y no, es anti-Argentina. No puedes caer de ver Argentina e Italia, no. claro.
No, a vos te consta que yo estoy suscrito hasta mi teléfono, veo ESPN. Pero por eso, no es pero eso. pero si ayer era el duelo entre, a ver, una selección que no es referente, porque no se va al Mundial, contra una selección que, aunque gane todo lo que juega hasta noviembre, no va a ser candidata. Voy nomás a eso. Pero eso... Es candidata, pero para mí no está entre las principales. ¿Qué querés que te diga? Pero Es que, en y eso estamos tampoco de soy acuerdo. hipócrita. Yo, a mí, Pero, o sea, a mí Bruno, me causa, me pone, no sé cómo decirte, ¿Y cómo que, se explica? son demasiado pasteleros estos tipos cuando su Argentina está bien, que estos no paran más. el hincha, Insoportables pero son, hermano, esa se es una creen lo cuestión de- mejor. ¿Y hace cuánto que Argentina no Pero gana? eso- Maradona, pero cuando el ganó, hincha, mi a ídolo ver, de Maradona, ustedes saben, no pero- es antiargentinismo, pero ¿sabes y qué? pesado y tereji, será, no se Sí, puede aguantar. pero Bruno, Vamos a 2 años, pero le vamos a estar aguantando. Y el hincha que no es de Cerro ni de Olimpia va a decir lo mismo cuando hablamos nosotros campeón acá. del mundo, pero Pero menos vos, Bruno, Argentina. no te puedes enseguecer sobre el potencial de un equipo, Es que tengo tu mi duda también. sentimiento anti-argentino. es que no, porque no, va a apuntar mucho a eso no. y está ignorando el lado del potencial que tiene el equipo. Mira, porque este yo te voy a decir equipo- una cosa, le el pongo entre potencial los de tres candidatos Argentina a la lo Copa quiero del ver en Mundo. la Copa del Mundo, tengo mis dudas sobre Argentina. Francia, Brasil, Que Argentina. Messi se desconecta porque no es líder, pues se ¿Cómo caga va? todo en los Francia, partidos Brasil, reales. Ahí suscribo, Francia, Brasil, Argentina. Francia, Sí, Brasil, Francia, Brasil, Argentina. Argentina, por supuesto. A ver, Bruno. Francia, Brasil, Argentina. Sí. Yo te saco Argentina. Vos Francia, Brasil, a ver, Argentina. ¿Por qué lo tenés a Los Brasil? belgas son la culpa que Espera, sí tienen el ni a un lado, hermano. Los Y belgas Brasil, compañían y pecho te frío. digo, ¿Por qué lo Brasil, tenés a está- Brasil? es más o menos mi candidata 3-4 por ahí. No, él es la primera. No, pero ya sé, pero Yo ¿por qué mis lo tendrías candidatas a son Brasil? Alemania, Francia, España, Brasil, ¿Y dijiste Bélgica en un momento dado? Argentina. Francia, Que Alemania, ahora, Brasil. Bélgica fue desplazado. No, Bélgica y está en le el dije, grupo. no, yo le dije como referencia a tomar Europa, atender inclusive hasta Bélgica, Bueno. hasta Holanda le dije. Bueno, espera. Eso le dije. ¿Por qué está Alemania ahí? A las puchas. No, es que, no, tu discurso es, vamos a los mundiales. En el último mundial, No, pero, espera. Alemania está en el mundial, papá. Italia no está. ¿De qué es lo que pero, vamos a hablar? ¿De un fantasma que vamos a hablar? no, de alguien pero- que no va a poder estar. o sea, vos lo colocás a un equipo que terminó colero en un grupo donde estaba México, Suecia y Venía de Corea. ser campeón del mundo, ¿o no? Claro. ¿O yo estoy loco? Y 8 años tenía que ir entonces. Y bueno, ¿Cuántos de esos pero están no, jugando no, en no, esta selección? Alemania bueno. siempre se renueva y tiene un potencial Sí, extraordinario, vos tiene agarrás la jugadores por última todos Euro lados. Y No, el último no. mundial, Y- por algo cambiaron de técnico. O sea, Entonces tenemos que... Pero Entonces, es un proceso segundo- hace cuántos años. No, Barcelona ni ahora está en crisis. Por Real eso, Madrid en algún por momento. eso. No, hay un equipo de selección que gane Es que- continuamente No, ya todo. sí, claro. Y más una selección que ya Claro, venía de ser campeona. Por eso. Y pasa siempre que defiende el título y termina. Muy pocas son las que son bicampeonas, tricampeonas. Entonces, pasa Alemania. Entonces, Brasil habrá sido en esa, o sea, uno puede tener dudas legítimas con Francia, porque cada vez cuesta más defender el título. Inclusive esta teoría de que el defensor del título se va en la primera fase, que es algo que ocurre. Bueno, lo que tiene Francia que mantiene el mundial anterior, Mbappé. Pogba, que fueron los mejores jugadores, no Benzema. está... Suma No, claro, Benzema, que suma no Benzema. estuvo. O sea, pero vos, por ejemplo, ¿por qué no tenés el pero con Brasil que tenés con Argentina? Bueno, pero a Brasil no le tengo tampoco ahí como No. Pero a Brasil, ¿cómo que no? ¿No lo tenés, por ejemplo, ahí entre los tres? Entre los tres no lo tengo. ¿Y por Te qué la- dije mi orden, pero te por dije qué lo tenés a Alemania, España? Francia ¿Por qué lo tenés a España? y España. ¿Y España A la qué? pucha, España tiene buenísimos jugadores, No, Dani. el otro también tiene buenísimos jugadores. Lo que pasa es que tu parámetro es mundial. Y sí, España, porque hace ¿sabes 12 qué años pasa? ¿Sabes qué pasa? Ya pasaron 12 Los años. europeos tienen más disciplina y concentración. Y eso se nota en la Copa del Mundo. Y No, tienen, claro. tienen el resto físico que a nosotros nos falta. Sí, pero mira El que- talento lo tenemos, pero no hay disciplina. Y yo te digo, Messi, por ejemplo. Neymar es un lagunero. O Messi que Neymar es ahora Neymar le va a salvar a Brasil ahora. Y si Brasil quiere ganar el mundial, tiene que estar en el... Ay, bueno, ojalá se despierte un despertador. Ya que vos te vas con Mira, los años. mira a que- Neymar le estamos mira, esperando hace mira, 10 años. No, hace mira, 15 no. años. A la No, pucha, no, él hace Vinicius vamos a decir que es mal jugador. Y Vinicius también, otro que Ah, se bueno, tira, déjate, que esto, que no. déjate, No sé. No, vamos a ver en la Copa del Mundo, hermano. O sea que este debate tenemos que continuar cuando juegue su próximo amistoso Argentina. Y sí, se juega cuando con una mundialista, cuando ustedes con se una peso caigan a mis pesada. pies y tengan que, y me inviten un asado, inclusive, porque lo que hoy le estoy diciendo se van a acordar a fin de año cuando Yo termine te la voy a Copa invitar a del Mundo. asado, Bruno. Yo voy a hacer y te voy a invitar. Pero por eso no es Para- un verso entre anti no necesariamente y pro ganando. Argentina. O sea, No necesariamente porque- No necesariamente siendo campeona la Argentina de... Y el cambio de De Scaloni. asado para toda la población que se había anunciado
ante la pandemia. Por resultados deportivos. Johnny, a la vuelta hablamos Olimpia. Creo que interesante el debate. Interesante. Siempre lindo hablar con respeto. Siempre lindo hablar de fútbol, por supuesto. Son un poco más extremistas, ¿verdad? Pero agradezco, Bruno, no a los miembros del tribunal, no, por favor. Me saqué unos pesos de encima, unos kilos de encima. Así que agradezco a los miembros. Bueno, o sea, bueno, está. Estoy librado. Lo más nuevo de Foresta aquí, Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Perovilla para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todo terreno. Llamata Perovilla al 021-603-100. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Cómo estamos tan de ejército? 15 menciones. 5 más y lo escuchamos a Chiqui Arce, por favor, en un momento. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-sebe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muselitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puixupe Quitadol. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecan.com. Más sostenibles y competitivos, MAC. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble, y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Ya lo vamos a escuchar a Chiqui Arce en un momento. Federico, tenés una información con respecto a Palmeiras. Sí. Atención, Twitty, por favor. Estaba viendo que Palmeiras cerró la transferencia de José López, juvenil de Lanús. José Manuel López, una de las grandes apariciones del Granate, transferido por $10 millones al Palmeiras, que compra solo el 70% del pase. ¿En qué puesto? El 30% corresponde todavía a Lanús, un ofensivo. Correntino, mira vos. ¿Cómo? Palmeiras también va a fichar a Merentiel, un excelente ofensivo de Defensa y Justicia. Bueno, está tirando hacia ese lado entonces. A la pucha. Pero, ¿y estos ya van a jugar contra Cerro? ¿Cómo se llama? José Manuel López. $10 millones pagó. Monterrey, preguntaron por él. Palmeiras aceleró a fondo este miércoles y tiene todo listo para sumar a José López. $10 millones, cifra histórica para Lanús en cuanto a transferencias. Imagínense ustedes, bueno. Vamos a tener lo de Chiqui Arce en un momento. Johnny, en Olimpia, ¿hay alguna novedad ahí de último momento? Novedad de bulto no. Recupera a todos. Julio Cáceres está Alcaraz, empezó a trabajar en campo también el Pollo Recalde. El que sí está un poco tocado es Gamarra, Mateo Gamarra. Quedó con una molestia tras el partido ante Cerro Porteño y
Pero hay tiempo suficiente para recuperarlo. Seguramente ya la otra semana empezará a trabajar en campo de juego Julio Cáceres con Mateo Gamarra. Y el caso Saúl, consultaba sobre una posibilidad de salida y me dicen que Olimpia no va a transferir antes de los partidos por Copa Sudamericana ante el Atlético Goianiense, que el hincha de Olimpia va a contar con estos futbolistas. Saúl, se habló también en su momento de Marco Gómez, de una posible salida, pero que por ahora no se piensa vender a alguien del plantel principal. Bueno, gracias Johnny, muy amable. Vamos a ir a lo de Chiqui Arce, ¿está bien? Porque habló y respondió sobre el tema relacionado a las declaraciones del padre Alan Benítez, de Alan Benítez. Benjamín, se llama el señor. Benjamín Benítez. Y lo escuchamos en extenso a Chiqui Arce, gentileza de los colegas de Tigo, que hoy le hicieron una entrevista a Francisco Chiqui Arce, donde habla sobre el momento del Cerro Porteño. Esperamos, Wilson, con mucho gusto, vamos a esperar. ¿Qué tenemos pendiente? Esperá. Intermedia, ¿qué hay? Intermedia, gran partido el lunes. El lunes, en Cancha Olimpia se va a jugar. ¿Trinidad Luqueño? Trinidad. Cancha Olimpia se juega. 19:45 en horario del partido. Y ahí el que va a recaudar Trinidense. Sí, y la idea justamente era no someter al Martín Torres a una posibilidad de inseguridad con lo que se está viviendo en Luque también, el momento. Entonces llevan un escenario que tiene mayor capacidad y sobre todo que pueda brindar mejor seguridad para los hinchas que puedan ir a ese partido. El tema de Ucrania, ¿vieron? Juega el domingo contra Gales, al mediodía. Yo ese partido estaba viendo en... Contamos, Chun. ¿Dónde estaba? Vos sabés que... Sí, claro. Vos sabés que la previa fue tremenda. Es más, todos los jugadores de Ucrania cuando entran con la bandera, con su bandera, y ni hablar cuando se cantó el himno. Después en lo futbolístico, vos sabés que cuando se nota que el peso de la historia, Escocia tenía 30 kilos en cada pierna, no podían moverse. Su arquero fue figura. De una pelota larga vi que le hicieron el primer gol, Dani. Sí, una pelota pero larga. ahí ya era figura el arquero. Y Ucrania jugó mucho mejor. Y después en el segundo tiempo, cuando descuenta, aguantaron, pero bien. Robertson era el que... Y ya no tenía más piernas, se había jugado el sábado por Liverpool. Y Ucrania, vos sabés que tenía... Medio equipo era entre los del Shakhtar y los del Dinamo, que la liga está parada. Y después tenían a los Zivchenko, al del Atalanta, al del West Ham. Y fueron más. Mirá que Hampden Park estaba... pero lleno, porque los escoceses tenían la ilusión de ganaban a una selección parada, iban a jugar contra Gales y el ganador va a jugar contra Inglaterra. El odio que le tienen los escoceses. Ese es el que va al grupo de Inglaterra, Ecuador, Estados Unidos. Y Estados Unidos. Irán. Ecuador no, Ecuador va al grupo de Qatar. Estados Unidos, Irán, Inglaterra, Irán. Sí, ese sí que es el grupo de la muerte. Bien anglo ya, Irán me tiene ahí reloj. Y ahora Ucrania está a un partido de ir al mundial. Pero Gales favorita. Como también era Escocia. O sea, y por eso ese partido, ¿dónde se va a jugar? En Gales. En Gales, los dos militantes de Ucrania. O sea, mira que hay, y se habla, miran por la ruta, puede ser el verdadero, no te hablo de Julio César ni el que conquistó Britania, ¿verdad? Pero conquistaron Glasgow, van por Cardiff y después en el Mundial pueden enfrentarse a Inglaterra. Pero claro, o sea, ¿cómo ignorar el tema de la guerra? Uno veía y, bueno, en la conferencia previa cuando Zivchenko volvió a quebrarse, recordar a amigos, a gente... Y una liga que está parada y uno veía la emoción, muchísimo hincha ahí en el sector visitante, y algo similar seguramente va a ocurrir el domingo con el partidazo entre Gales y Ucrania, recordando que ese no tiene repechaje intercontinental, el ganador va ya al grupo que ya marcábamos. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños sabe lo que necesitas.
Candilejas, Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios del todo el país. Envase distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Muy bien, tenemos lo de Chiqui, muchachos, ¿me avisan? Y nuestra novedad en Cerro, ¿cuál es, muchachos? ¿Qué novedades hay en Cerro Porteño? Aparte de las declaraciones de Chiqui, que vamos a escuchar ya en un momento. Pero el tema de los refuerzos no está fácil, ¿eh? Sí, ¿Eh? es seguir buscando, pasan las horas, no se confirman todavía y... Mediocampista ofensivo y Cerro juega el 29. delantero por fuera. Dos luego quieren. Sí, ¿Qué quiere? Mediocampista ofensivo y delantero por fuera. El famoso Morales un Díaz. Armador. Así mismo. Necesita un armador, que es lo que estábamos hablando, principalmente de eso, para cambiar un poco su sistema táctico de volver a jugar con 5 volantes. Él necesita ese armador que juegue por detrás de Moreno Martins. Hoy por hoy, acá en el fútbol paraguayo no hay ese armador. es difícil. Hoy por hoy dentro de su plantel lo tiene a Luis Fariña, pero no es el mismo de Racing. Si era el mismo de Racing, no se iba a preocupar tanto el chiquillarse. Pero como no tiene la sintonía que pueda tener con Aquino, Carrascal, el mismo Alan Benítez, que es volante en este Cerro Porteño, Chiqui ya no quiere... Es decir, si no tiene, va a jugar con 2 puntas, pero él prefiere jugar con un volante más que pueda darle mayor volumen a la hora de crear juego. Y necesita otro jugador desequilibrante, pues el único Sí. desequilibrante es Aquino, un puntero de esos que tienen velocidad, que le dé desborda al equipo. Esa es la realidad, de manera que se pueda potenciar, y el tiempo es el peor enemigo para Chiqui, porque tiene que ser un jugador que venga a poder incorporarse inmediatamente al equipo sin esa famosa necesidad de adaptación, con lo cual tiene que tener jerarquía, porque me parece que por incorporar tampoco le serviría de mucho a Cerro. Volviendo al tema de selección, Derlis González resintió su lesión y sería baja para el partido contra Corea. No. ¿Eh? Es un... Es una mentira. Es un fake que está... Los muchachos, no sé si no. Pero un dirigente de la Olimpia está retuiteando. Cada cosa que... ¿Cuál sería el motivo? Y acá dice, el delantero Olimpia se perdería el segundo amistoso del combinado nacional en esta gira asiática debido a que volvió a resentir una lesión en la espalda causada por cargar con el peso de ser el No. Te dije. No, pues, muchachos. Y vos sabés que pero ponen de la radio, o sea, ya ponen, ahora te pueden poner tu cara, tu radio. Bruno. Hay que leer todo. Crédito a Lolo. Te lo dice alguien que pasó por esto, ¿verdad? Y que todavía hay que te quiere creer, ¿verdad? Pero por eso te digo. No, pero bien. Pero sí, o sea, debería. Bien. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes, DJ Ariel en vivo, 18:30 horas. Final del torneo Big Bingo, 12 millones. Y del Tragamonedas, 5 millones de guaraníes en premios. Sábado 4, show en vivo de Latin Cover, degustaciones, sorteos recargados, promos de cervezas, chop, sangría, Fernet y Daiquiri de piña. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Y llegaron los días M para papá en el Shopping Mariscal del 2 al 4 de junio. Con tus tarjetas de crédito Banco Atlas tenés 20% de descuento en caja y 10% de reintegro pagando con código QR en locales adheridos. Además tenés 6 cuotas sin intereses en todos los locales del Mariscal. Encontrá más info en www.mariscal.com.py o en nuestras redes sociales Shopping Mariscal
Hospital El Gran Corazón de Asunción. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. Comunícate al 021-232-750 o al 0992-221-685. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Sabés cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Bueno, queremos agradecer, acá Wilson me explica lo siguiente, que hicimos un resumen porque Chiqui Arce habló en Tigo, después habló con nuestro colega, habló Chiqui Arce con nuestros colegas de Área 1912, Territorio 1912. Jorge, José Rojas, Dani Maciel. Bueno, hicimos un mix porque en las dos declaraciones dio datos importantes Chiqui Arce, así que atención, Twitty también por favor, 8 minutos, bueno, vamos a escuchar a Chiqui Arce, habla del tema Benítez, habla del tema refuerzo, atiendan por favor, porque tuvimos que hacer un compilado de ambas declaraciones para poder sacarle el mayor provecho informativo y de opinión de Francisco Chiqui Arce, por favor. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage
SICA Paraguay, INATE. Francisco Chiqui Arce al aire, por favor. Gracias, repito, gentileza de Tigo Sport y Territorio, 1912. Los colegas, muchísimas gracias. Estamos ahí intentando ponernos, digámosle, a tono con cuestiones, tuvimos inconvenientes, especialmente con estos contagios masivos que existen actualmente por influenza, más que por COVID. Y hemos reiniciado esta semana, lo estamos haciendo ya, algunos reincorporándose después de esto que estoy comentando y otros esperándolos que tengan el alta médica para que cuando vuelvan los chicos que están a servicio de la selección estemos completos para esos 3 partidos de campeonato que nos esperan antes de la siguiente fase de la Copa. Ya han jugado para el primer título, para el segundo, especialmente con línea de 3, con una línea de 5 para defender, con 3 para atacar. Han jugado con 3 internos y 2 wingers muy rápidos, como Ronnie, Dudu, y los 3 mediocampistas siempre en el último tiempo se han mantenido, ¿no? Danilo jugando de fijo, Rafael y este chico zurdo que juega por el medio, que a veces hace enganche, que actualmente está jugando más de media punta, enganche, a veces tirado a los costados, que es Rafael Veiga, que es el principal articulador del equipo. Tiene 4 o 5 jugadores diferentes y en el resto es basado en su juego, creo que estratégico, táctico, bastante depurado. Sí, estamos, los dirigentes están juntamente con el presidente, los miembros del departamento de fútbol están trabajando constantemente, diariamente. Ya se están manejando las opciones de acuerdo a las necesidades, al criterio que tenemos nosotros conjuntamente con el departamento de fútbol. Y están algunas cuestiones un poco más avanzadas y otro de los que tenemos está un poco más complicado. Pero seguramente llegará gente para poder ayudarnos a suplir un poco en cuanto a las características de esos chicos que nos daban un poco esa conexión diferente para mantener la forma de jugar que teníamos anteriormente y que en algunos momentos, cuando se juega con jugadores de características diferentes del medio para adelante, nos ha costado un poco mantener ese volumen y el tipo de juego que nos caracteriza. Pedimos hablamos de 2 jugadores, un armador, un articulador de juego, un enganche, no sé cómo quiera llamarlo, y un atacante que pueda jugar de segundo atacante o jugar por uno de por la raya. Pero hay una nueva modalidad que hay papá que habla por el hijo, papá representante, a veces dicen cosas muy desacertadas, ¿verdad? Papá mediático. Y sí, porque habló el papá de Alan, habló el papá de Pulpo, de Pulpito, Andrés, ¿verdad? Y bueno, esto, la mamá de Mbappé, a ver, también. No, pero digamos que eso es lo nuestro. Nuestro mal. Eso es lo nuestro, sí, eso es lo nuestro. Sí, pero yo digo, no le hace bien al hijo, o sea, no. Ya no tiene 5 años, no tiene 12 años. Exacto. Tiene 28. Claro, aparte. Y hay que entender también cómo se dieron las situaciones para que él pueda recuperar su nivel. Entonces no hay que tener la memoria muy corta, ¿no? Claro, Cerro colaboró mucho con él porque venía de no tener un buen año con Olimpia, sobre todo. De hecho, por eso Olimpia lo deja ir más allá de la cuestión económica, porque si era un jugador fundamental para Olimpia, a lo mejor se quedaba, o para criterio de ellos. Y varios jugadores ya recuperaste, Francisco, desde que están en el Cerro Porteño. O sea, es como que vienen, hacen el trabajo, le devuelven la confianza y termina rindiendo a un nivel que a lo mejor en otro equipo no rendía. Y esas son las cosas que de repente a lo mejor el papá no lo tiene en cuenta, pero sí supongo que Alan lo tiene en cuenta, porque está en el día a día contigo y sabe lo importante que ha sido para él justamente acatar e introducirse a la disciplina del equipo, ¿no? Por eso yo creo que Alan no expresó nada por eso, porque él sabe que íntimamente quiere continuar en Cerro Porteño. Sí, hasta donde yo entiendo, eso va a ser así. O sea, esta parte ya no depende de nosotros, depende de la dirigencia y de Alan o del que lo represente, que me parece que no es su papá, o si es su papá, bueno, que sea con su papá. Pero él está muy bien, hay funciones para mi gusto que él la desarrolla mejor y lo ha hecho en gran forma con nosotros. Estamos muy contentos con él y esperamos que continúe, ¿no? ¿Qué sentiste cuando salió Palmeiras como rival de Cerro Porteño en el sorteo?
tenemos que prepararnos, recuperar nuestra mejor versión, que se vio muchas veces en muchos momentos durante, ya no hablamos de los años anteriores o de los títulos que han sido conquistados, de todo lo que se ha hecho juntamente con la dirigencia, con el plantel, pero intentar a ver si conseguimos recuperar en cuanto al plantel características de jugadores que nos hacían enlazar mejor, jugar diferente e insistir con la forma entrenada, que las características especialmente algunos de medio para adelante, después de todas las lesiones que tuvimos, nos han quedado gente muy parecida y pasamos a jugar un poco diferente y no prevaleciendo tanto sobre los rivales en todos los partidos. Estoy seguro que van a ser 2 grandes partidos. Está muy bien que la mayoría no crea o mucha gente no crea. Eso creo que nos va a nosotros abrir más los ojos y nada es imposible. O sea, dentro de la cancha nada es imposible. Valoramos al rival, lo conocemos personalmente, especialmente muchísimo porque yo jugué ahí y siempre los veo, o me paro frente a un televisor y tengo información. Desde que llegó Abel Ferreira hemos visto que hacen, cómo han variado a cada momento dependiendo de los rivales, y vamos a preparar un partido estratégico. Tenemos que ser perfectos y todos tienen que estar muy metidos, muy atentos y siendo obedientes tácticamente para poder cumplir con nuestro objetivo de pasar a la otra fase. Cuando decís obediente, te referís también, y por supuesto creo que es así, a la obediencia táctica, ¿verdad? Cuando decís tenemos que estar bien, tenemos que estar perfectos. Sí, claro, por más de que a veces uno tenga, no salir de sus características, pero por el territorio donde se mueve en la cancha, tiene que ser totalmente cumplir con todas las tareas que le vamos a dar para que podamos contrarrestar y que al contrarrestar podamos tener también nuestros momentos de poder tener chances para convertir. Ellos son un equipo muy práctico, siempre han sido así, son muy fuertes mentalmente, engañan mucho a los adversarios agazapándose y con gente muy rápida para contraatacar, y vamos a hacer todo eso. Yo creo que va a ser un encuentro de mucho trabajo táctico, porque el entrenador de ellos lo trabaja así y nosotros también tenemos que ponernos a altura para poder disputar con ellos. Se saltó el nombre de Franco Costa y de Auché de General Caballeros. ¿Están o no están, profe, en tu carpeta? Yo creo que no te voy a decir, no sé dónde salió porque sé de dónde salió, ¿verdad? Salió de un medio de prensa, pero creo que fueron más por cuestiones de mediáticas, de redes, ¿verdad? Ninguno de los dos han sido sugerencias nuestras. Ok. Profe, ¿y ese que está cerca? ¿Ese que está cerca, está acá cerca o está lejos de nosotros, pero está cerca de llegar? No, está cerca de concretarse. Pero es de afuera. Es de afuera. Profe, después de casi 2 años ni hablamos, profe. Paraguayo, déjame que no me diga quién es, pero quiero tirar más datito. Está cerca, es extranjero, el que está más complicado es paraguayo. ¿Y cuándo se cierra, profe, crees? ¿El que está más cerca? Y yo creo que hasta el fin de semana, así como hablamos anoche la última vez, imagino que hasta el fin de semana para que la próxima ya pueda estar entrenando. ¿Y ya hablaste con él, le explicaste así como a Mauro Boselli, a Marcelo Moreno Martins, a todos, profe? Sí, ya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahora, en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta la Ectolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres. Pudín, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. La Ectolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico
y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, proteger, renova tu casa con Sika. Queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay y Natec. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Expre, elegí Expre y llega más lejos. Expre, en las mejores tiendas del Paraguay. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. 13:57, cumplimos con todo, de ver. Con todo, Bruno, sí. Bueno, nos vamos, muchachos. A ver qué pasa en Cerro, ¿verdad? Con lo que dijo Chiqui Arce recién. Y habló de uno del extranjero y después de otro que está acá, pero que es el más complicado, el más difícil, dijo. Claro, el de acá más complicado, el extranjero cerca. Sí, y sería para este fin de semana. Y lo de Alan dejó muy claro tras la declaración del papá, que ya no tiene 5 ni 12 años. No, por eso, cuando hablábamos hace rato del profesionalismo, abarca muchísimas cosas. Hasta esto. ¿Volvemos a las 19? Volvemos, sí. Chau. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. El Touring Automóvil Club Paraguayo confirmó que la 47ª edición del Trans Chaco Rally será presentada de manera oficial el día miércoles 8 de junio a las 20 horas en el Salón Choferes del Chaco, ubicado sobre las calles 25 de Mayo y Brasil. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Puma Energy, tenés 5% de descuento en naftas y diésel todos los miércoles y con todos los medios de pago para parar, cargar y seguir con la mejor calidad en combustibles. Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.